Buenas noches, buenos días, buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Comienza la fiesta de la NFL, empieza Falso Punteo. Basura. Episodio número 147. Damas y caballeros, estoy de vuelta con ustedes después de una pequeña desaparición. Me acompaña mi amigo el Colito Darío Spanier. Vamos a estar cerrando lo que es nuestro análisis preliminar, pretemporada de cada una de las divisiones. Nos quedaba una división, la semana pasada hubo un pequeño hiato, vino el señor Aus Espósito a suplirme, estuvieron charlando de bastante chusmerío de la NFL, que vaya si lo hay y vaya si lo hubo. Pero ahora volvemos a lo que nos compete, es decir, analizar una división por semana. Y esta es la última semana, nos queda la última división, estamos hablando de la NFC Oeste. Una de mis divisiones favoritas históricamente de la NFL, he de decirlo. Creo que es una división que tiene grandes players, grandes equipos, grandes franquicias. Así que siempre vale la pena charlar y tenemos bastante para charlar de eso. Pero antes de mandarnos de cabeza, querría saludarte, Colito, porque hace 2 semanas que no te veo. Así que buenas noches. Ale, querido pibe nice. Bueno, sí, te extrañé. La verdad que un placer que estés acá nuevamente con nosotros. Agradecerle también a Aus Espósito por bancar la parada. La semana pasada que la verdad que no queríamos dejar el hueco porque estaban pasando muchas cosas en la NFL y valía la pena contarlas. Y bueno, y esta semana un poco se nos empieza a venir encima ya la temporada, ¿no? Porque el fin de semana pasado hubo acción de la NFL, ¿sí? Primera semana de preseason. Lo que decimos siempre, ¿no? Hay conclusiones para sacar, sí, pero también hay que tomar todo con pinzas porque en muchos casos los jugadores que están en cancha no son los titulares, son de segundo o tercer equipo. Y ya que decimos esto, yo pensaba que esta cuestión de ¿qué quiere decir esto de tomar con pinzas, Ale? Me gustaría que lo analicemos un poco. Yo pensaba, ¿las pinzas tienen que ser cada vez más grandes o cada vez más chicas? En el sentido de, es cada vez menos representativo lo que pasa, pero no me daba cuenta si las pinzas tenían que ser más grandes o más chicas. Explicar a nuestra audiencia, porque tenemos audiencia de todo el mundo, mucha gente en España también que nos está escuchando y quizás no usan esta misma expresión. ¿Qué vendría a ser esto de tomar con pinzas? Mira, me gusta la expresión que se usa en inglés, equivalente a tomar con pinzas, que es with a pinch of salt. Es como hay que ponerle un granito de sal a esto, ¿no? Es como hay que ponerle un poquito de gusto porque la noticia en sí no es para mucho. Uno lo que ve en la pretemporada puede tranquilamente tomárselo muy a pecho, pero no hace falta. Si nos basáramos por lo que pasa en pretemporada, Dorian Thompson-Robinson sería un quarterback número 1 de la NFL. Por ejemplo, por la pretemporada pasada, donde estábamos entusiasmadísimos con DTR, y hoy DTR creo que fue tradeado por una bolsa de papas fritas en su momento. Así que no da para entusiasmarse mucho la pretemporada. Pero bueno, siempre lo decimos. Está bueno, más que nada para nosotros, los ñoños de la NFL, ver estos partidos, entusiasmarse con algún prospecto, y cuando uno de esos prospectos efectivamente se traduce a un jugador decente, ni siquiera te digo un gran jugador, un jugador decente en temporada regular, podemos decir, hey, yo lo dije, yo lo vi en pretemporada y hablé de él. Es un poco eso, porque la verdad que realmente los partidos de pretemporada de NFL solamente lo ven los adictos como nosotros. Esa es la verdadera verdad. No Sí, creo que sean sí. partidos importantes para nadie, y todos los comentarios que se hacen en esta época no dejan de ser comentarios que cuando empiece el fútbol de verdad casi ninguno va a tener peso. Entonces es eso, tomarlo con pinzas. Es decir, hasta ahora nos estamos divirtiendo, estamos llenando el vacío existencial que implica no tener fútbol de verdad, porque no hay fútbol de verdad todavía, pero bueno, lo llenamos con este fútbol de juguete que se llama pretemporada y algo nos divertimos. Hay mucho para comentar de todos modos, de hecho tuvimos este fin de semana que pasó, estamos grabando en martes a la noche en Buenos Aires. Hace 2 días terminó lo que es oficialmente la primera semana de pretemporada con partidos de todos los equipos. Y Ujú. vimos cosas interesantes. Ya vamos a charlar de eso Sí. porque también hubo actuaciones destacadas de jugadores muy esperados, jugadores muy polémicos. Entonces, vale de algo, no de mucho. Creo que ese es el punto del tomarlo con pinzas. Si son pinzas electricistas, si son una pico del oro, eso lo dejamos en manos de cada uno, pero hacemos ese disclaimer, nada de lo que digamos, nada de lo que decimos nunca debe ser tomado muy a pecho, menos que menos en esta época del año donde todo es realmente pur la galería y no fútbol real. Pero Sí, bueno, hubo algunos equipos que pusieron, siempre hay algunos equipos que ponen un poco los titulares, ¿no? Que los ponen
por 1 o 2 drives. Vimos, por ejemplo, que lo habíamos anticipado, ¿no? Que los Bengals eran uno de esos equipos que querían cambiar esa filosofía y darle ritmo a sus titulares un poco en base a lo que les venía pasando temporada tras temporada, que arrancan siempre 0-4, ¿no? Querían cambiar un poco esa cuestión. Y vimos buena acción de Joe Burrow y Ja'Marr Chase. En general, los titulares han tenido buenas actuaciones. Por ejemplo, ¿cómo le fue a Bo Nix con los Broncos, Ale? No, no fue una actuación destacada, realmente. Ah, De hecho, tuvo un mira. mejor partido Jarrett Stidham que Bo Nix. Creo que, viendo el partido como lo vi, sobre todo la primera mitad, después la verdad que dejé de verlo, fue más un problema de línea que de Bo. La línea estuvo bastante floja, muchas penetraciones y Bo Nix no estuvo jugando cómodo. Me quedo con R.J. Harvey, con el running back rookie que tuvo su primera actuación y mostró cosas interesantes. Nada muy notable del primer equipo de los Broncos, que jugó 2 drives, creo que como mucho. Pero Y no. llegó a tener un safety, algo así, ¿puede ser? Bo Un Nix. safety Unix Ajá, correcto. Le bien. entraron, pero solísimo. Pero bueno, son fútbol de pretemporada, hay que tomarlo con pinzas. No importa nada. A mí no me preocupa personalmente. Me quedo muy tranquilo. Te Y en veo todo muy caso, tranquilo. Te me veo gusta relajado. saber que Jarrett Stidham, el quarterback 2, está en un buen nivel. Tuvo un muy buen partido Stidham, realmente. Así que con paciencia y sin apurarse. Nos preocuparemos en la temporada regular. Ahora no es momento. Para ¿Te nada. parece que arranquemos un poquito por ahí a charlar un poquito de cómo vimos por ahí a los jugadores que más ganas teníamos Me parece bien, me de ver parece en bien. cancha, sobre todo a los rookies, ¿no? Me parece que eso Sí, era un sí, poco porque lo más aparte interesante. creo que bueno, lo hablaban con Agus en el episodio anterior, ¿no? Estaba ahí la discusión sobre el quarterback room de los Cleveland Browns y esta situación donde tienen más quarterbacks que jugadores en el roster, básicamente el 10% del roster son quarterbacks. Y estaba esta duda de quién iba a jugar. Bueno, finalmente se confirmó que jugaba Shedeur Sanders. Y Shedeur Sanders tuvo un debut, qué sé yo cómo nombrarlo. O sea, a ver, considerando toda su historia, cómo llega hasta acá, con ser un tipo súper hypeado y su temporada en Colorado, con Deion Sanders como head coach, y que podía ser un pick top 10 del draft, y que después puede ser un pick top 3 o un top 2, y que después finalmente fue un pick de quinta ronda, y toda esta historieta alrededor de Shedeur tuvo su momento, primer partido de pretemporada de los Browns, fue el quarterback titular, y si bien tuvo sus hipos, tuvo sus momentos flojos, como puede tener cualquier quarterback novato cuando pasa a jugar a la NFL, que no es más entendible, creo yo que tuvo una pequeña redención. Porque terminó el partido con 2 touchdowns, creo que 100 y pico de yardas, 150 yardas, y con esa sensación de decir, hey, poquito de respeto, póngame un poquito de respeto, ¿ok? No, todo esto que se estuvo hablando, todo este bla bla, no da, y de hecho, hasta en su lenguaje corporal, que bueno, ya hemos discutido mucho, ¿no? Si ser canchero o no ser canchero, está bueno o no está bueno, a mí me gustó su lenguaje corporal, me gustó su celebración, me gustó, hay un video muy interesante que está filmado desde la tribuna, que ves a los hinchas del equipo rival, de los Carolina Panthers, haciendo su festejo clásico con él. Como que esa cosa, hay una personalidad interesante y el tipo se bancó todos los reveses que le dio toda esta pretemporada, se bancó, lo hablamos en su momento, cuando fue seleccionado en quinta ronda celebró, digo, creo que está haciéndose cargo de su situación y este primer paso que dio estuvo bueno, ¿o no? Sí, yo creo que hasta está siendo bastante cauteloso y te Sí, estás quedando un sí, poquito corto. Y sí, entiendo, porque es lo que venimos diciendo, che, no sobrereaccionemos y lo decimos año tras año. Ahora, si te pones a pensar un poquito, creo que su debut, y voy a usar una palabra que quizás es fuerte, pero creo que fue inmejorable, realmente. Porque de todos los escenarios posibles, considerando todo lo que decís, de que era quizás el debut más esperado de la historia para un quinta ronda, sí, sin duda, sin duda, ¿no? sin Donde duda. todos los ojos estaban en él, que jugaba un partido medio que fue un viernes, o sea, Sí, de no hecho había mucho más para hacer que verlo. Debutó Cam Ward, que fue el pick número 1 y fue menos A nadie importante le que su debut. importó. Y realmente, más allá de que obviamente que hubo errores y que no fue todo perfecto, hizo cosas muy buenas, hizo muy buenas jugadas, tuvo escapes interesantes en el pocket, lo vi lento, pero inteligente para moverse, que eso también es un buen punto. Sí, Hizo un par de pases muy buenos, hubo, más allá de los touchdowns, que el segundo es buenísimo, hay un pase que a mí me encantó, que es el que saca desde su propia endzone, presionado, sí, y muy bueno. saca un pase de casi 30-35 yardas. No sé si era, no me acuerdo si era tercer down, pero realmente bajo total presión y muy calmo. Y lo más importante creo que es, se lo vio en nivel.
se lo vio con templanza, se lo vio con confianza, cómodo. Se lo vio más parecido a un rookie de primera ronda. Esa es la realidad. Con los errores que puede cometer un rookie de primera ronda, porque es muy raro, digamos, que un jugador que en esa instancia no cometa errores, aunque seas de primera ronda. Yo lo vi más parecido. O sea, acordate el debut, no sé, del año pasado de Kelly Williams. No fue mejor que este. No, La no, pretemporada de Kelly Williams no fue mejor que esta. pero digo, eso digámoslo en temporada regular. Me parece bien, ¿eh? Estoy con todo lo que vos decís. Es No el momento de puedo, sobrereaccionar a esto. no puedo dejar de utilizar las pinzas de las que hablamos al principio. Por eso mi cautela. Porque es un partido de pretemporada. Pero sí, Pero estoy ¿sabes cuál con es mi vos. punto, Ale? ¿Sabes cuál es mi punto? Mi punto es, yo creo que es cada vez más evidente que la razón por la que fue cayendo no fue una cuestión futbolística. No, estamos de acuerdo. Y Fue que, y actitudinal. que- y que el talento está, y yo creo que los Browns están haciendo algo que, leyendo cada vez más entre líneas, y mirando lo que hicieron incluso al día siguiente, donde volvieron a publicar un depth chart, ¿no? Un listado de quién es el titular y demás, y lo vuelven a poner último. Y yo creo que ya le veo una intencionalidad a eso. Lo quieren mantener bien humilde. Lo quieren mantener todo el tiempo bien a raya, con los pies sobre la tierra. Me parece que esa es la estrategia, pero yo creo que están viendo que tienen un talento muy interesante y lo están llevando. Esa es la sensación que tengo. Está bien. No puedo discutir con tu análisis y con tu lectura porque hace sentido. Me parece que hablar de un talento de primera ronda en pretemporada siempre es prematuro. Insisto, si no DTR sería Aaron Rodgers, porque lo que hizo en pretemporada. No me voy a quedar con eso. Me Aidan O'Connell quedo, en su momento tuvo una gran pretemporada claro, también de por rookie. eso, Chad Henne, Me digo, hay acordaba de eso. muchos. Me quedo con algo más corto y más realista, subiéndome al tren de lo que decís de los pies en la tierra, y me paro en el lugar de Shedeur Sanders y digo, ok, buenísimo. ¿Sí? Llegaste hasta acá con un montón de run run, con mucha gente diciendo que ni siquiera te merecías estar en quinta, digo, con todo un montón de ruido alrededor, te dieron tu oportunidad, que aparte fue una oportunidad levemente fortuita, porque yo no sé si Shedeur Sanders era Ujú, el starter, si no seleccionaba a Pickett, si no seleccionaba a Dillon, digo, hubo un montón de ujú. cosas que se dieron. Y Es cierto. sabemos perfectamente que en el fútbol americano el oportunismo es uno de los fundamentos de las buenas carreras también, ¿no? Digo, te llaman tu número, tenés que estar ahí, estar listo y rendir bien. Y el tipo por ahora, en lo poco que le tocó, que fue arrancar un partido de pretemporada, fue y lo hizo bien. Buen primer paso. No significa nada más que se empieza a limpiar un poquito de polvillo y de caspa de los hombros, ¿viste? Como, ok, ustedes dicen que no, bueno, miren, puedo. Después veremos a dónde va, a dónde llega. ¿Me querés hacer sobre reaccionar? Me encantaría que termine siendo el quarterback titular de los Cleveland Browns a lo largo de la temporada. Me encantaría y por lo que vi puede. Pero bueno, no soy analista, no tengo visto su tape entero. Por algo cayó donde cayó. Por algo hubo un montón de equipos que, digo, después pensaba, ¿no? Ves la situación trágica de quarterback que tienen los Colts. Hacemos un pequeño saltito de equipo y de pretemporada. Anthony Richardson terminó lesionado en el segundo drive, más o menos como es costumbre, porque está hecho de cristal o de papel manteca, no sé de qué está hecho ese pibe, gigante, mide 50 metros, pero lo tocas y se rompe. Está bien, en su defensa lo dejó, o sea, la línea ofensiva se olvidó que había un lado derecho. Se olvidó que había un lado ciego y al pibe se lo comieron, pero terminó lesionado. Daniel Jones no mostró demasiado más. Yo sigo siendo Daniel Jonesista, lo voy a bancar, hay que darle tiempo, pero digo, Shedeur Sanders estaba ahí, estuvo en todas las rondas y no lo levantaron. Un montón de equipos decidieron Sí, no levantarlo en segunda, en sí, tercera, en cuarta. sí, sí, Entonces, sí, sí. entiendo toda la parte actitudinal, lo que vos quieras, algo debe haber, o simplemente estamos frente a uno de esos casos donde veremos que la historia se prueba contraria. En el medio hay un montón de matices. Quizás simplemente Shedeur Sanders termina siendo uno de esos tipos que juega 1 o 2 años como titular, después es un journeyman y tal y tal. Pero bueno, me preguntás a mí y por mi amor al arte y mi amor a la ficción, me encantaría que Shedeur Sanders sea el próximo Tom Brady. ¿Entendés? Y que diga, loco, no me eligió nadie y acá está. Bueno, buen primer paso. Para Buen primer ponerle paso. un cierre al tema Shedeur Sanders, No, te no cierro quiero. con dos, Sigamos hablando de Shedeur Sanders. Ahora ya dos, está. dos pseudo factos, si Ujú. querés. ¿Ok? O sea, no son factos, pero son pseudo factos. Uno, se ganó un lugar en el roster, Sí, porque después de esto, por lo menos lo tiene que mantener ahí. sí. Y dos, ilusionó a los hinchas, que no es menor. Una hinchada muy golpeada, una hinchada que viene de
toda la historieta de John Watson, toda una historia muy polémica con los quarterbacks, de Baker Mayfield que se fue y la está rompiendo en otro lado. Y por lo menos le dio a los hinchas algo de qué aferrarse en una temporada que pinta muy negra. Mirá, no sé si lo tenés, hay una cuenta de Instagram que yo sigo con mucho cariño y diversión que se llama Angry Browns Fans, o sea, fans de los Browns No, enojados. pero la voy a buscar. Es muy buena, es un pibe, tipo, está su cara ahí, hace poco fue papá, digo, te muestra toda su vida como hincha de los Browns. Y básicamente, lo que transpira toda su cuenta es, yo ya no me ilusiono, yo ya no creo en nada. Es el nihilismo puro, porque esa franquicia, digo, imagínate ser hincha de los Browns. No hay forma de que te ilusiones con nada. Te compro la primera, la segunda no tanto. Realmente es muy difícil No te ilusionarse lo van a siendo hincha de los Browns. admitir, no te lo van a admitir, pero les picó un bichito. No tengo dudas, o sea, no tengo dudas. Estaban esperando esto, estaban esperando lo mismo que vos, pero multiplicarlo por 1000 en el Sí. sentido de, che, quinta ronda. ¿Es un jugador de quinta ronda o es un tipo que cayó por algo que bastante extraño tendremos que analizarlo? Dejemos acá el tema Shedeur porque podemos hacer un episodio, mirá lo aburrido que estaremos que podemos hacer un episodio entero del asunto de Shedeur Sanders, O lo no vale la divertida que es pena. esta situación. Vamos a ver. Vos hablás de las esperanzas que se le forjaron a los hinchas de los Browns a raíz de esto y yo quiero pasar para el otro lado. Hablo de las preocupaciones y no estoy hablando de hinchas, estoy hablando de jugadores, de un jugador en particular. Y te pregunto, Colo, ¿se tiene que preocupar Russell Wilson? Mirá, te voy a dar, si querés, la respuesta corta, rápida y fácil es sí, Sí, absolutamente. sí. Digamos, en un sentido se tiene que preocupar, en otro sentido me parece que también era un escenario bastante esperable, ¿no? Me parece que Russell Wilson tampoco es boludo y entiende, digamos, para dónde va la franquicia si draftea un quarterback en primera ronda, ¿no? Sube para draftearlo. Evidentemente, el futuro para los Giants, el proyecto de los Giants, claramente Jackson Dart, y Russell Wilson llega como un tipo para mantener el barco a flote en el mientras tanto. ¿Cuánto durará en el mientras tanto? Esa es la gran duda. Que quizás sí puede ser que se haya acortado o que se acorte, porque de vuelta recién arranca la cuestión. Pero la verdad es que así como todo lo que dijimos de Shedeur aplica para Jackson Dart. Sí, sí. Vimos un debut auspicioso, digamos. Vimos todo lo que uno espera ver, considerando también ciertos errores. De hecho, antes del touchdown hermoso que tira, casi tira una intercepción, que la dropea el defensor. Pero lo vimos con confianza, lo vimos usando muy bien sus pies Muy bien, también. muy Cosa bien. que me parece. Casi te diría, lo veo como un Russell Wilson cuando arrancaba. Un estilo medio parecido. Está bien, ponele, está bien. Vale la comparación en cierta forma. Y también un jugador que no venía con tanta expectativa en su momento, ¿no? Como era Russell Wilson. Me parece que es un jugador que seguramente están viendo que está evolucionando como lo quieren ver, ¿no? Que arrancó también el camp. Se hablaban de reportes de muchas dudas y que no había arrancado de la mejor manera, pero evidentemente está haciendo una evolución correcta. Y yo me quedo también bastante con la conferencia de prensa de Brian Daboll, que es un tipo que es muy poco expresivo, que muy rara vez va a alargar ningún tipo de elogio y lo elogió bastante. Y cerró con un estoy contento que juegue para nosotros. Así que me parece que hay expectativas ahí. Es así como dijiste factos sobre el Shadow Gate, hay factos sobre el Jackson Dart Gate, que es Jackson Dart va a ser starter de este equipo, más temprano o más tarde. Está claro, Ujú. estaba claro, pero bueno, quizás un mal partido de pretemporada podía poner un freno, ¿no? A ese facto. Si de repente salía a cancha y tenía un partido como el que tuvo, vamos a hablar del Tyler Shaw, decís, Ujú. no sé. Y vamos a eso. Tyler Y, Shaw, y- y lo loco de Tyler Shaw también es que cuando los Saints draftearon a Tyler Shaw, ¿quién estaba disponible? Obviamente, Shadow Shedeur Sanders. Sanders. Sí, Tyler Shaw, recordemos, pick de segunda ronda de los Saints, tuvo su debut en pretemporada. Y bueno, al César lo que es del César. Hablamos bien de los rookies quarterbacks que debutaron bien. Tyler Shaw, no. No arrancó bien. Los Saints Feo. fueron todo lo que esperábamos, básicamente, Sí, horribles. feos. Feo él, feo Rattler, feo Hein. O sea, fue todo feo de parte de los Saints. Pero bueno, es un poco jodido, que ya lo sabíamos. Queda toda la pretemporada por delante y toda la temporada regular. Pero si uno se basa por esta pequeña muestra que insistimos y no vamos a dejar de insistir, tómelo con pinzas. Los Saints están jodidos en la posición de quarterback. Jodidos. No hubo nada
para sentir, bueno, tenemos con qué competir. No hubo un quarterback en ese partido de los Saints que digas, che, este tipo puede ser un quarterback de la NFL titular. Ninguno. A lo sumo un suplente medio pelo. Nada más que eso. Así que bueno, hablando de los quarterbacks novatos que estuvieron debutando, bien por Shedeur, bien por Jackson Dart, bien por Cam Ward, que no lo nombramos, es el pick número 1. ¿Qué carajo pasa en este mundo? Jugó poco, está bien, no jugó mucho, nadie espera mucho los Titans están por debajo del radar, no fue un Mirá quién está con partido... los Titans. Sí, bueno, está bien, ya vos te subís a todos los bandwagons. Me gustó la conexión con Calvin Ridley, Me Sí, gustó, Calvin Ridley tuvo un me arranque gustó. de wide receiver 1, digamos, Sí, obviamente, con todos los alicientes que le querramos poner, pero fue el tipo que sacó la cara, fue el tipo que se mostró que, ok, estoy jugando contra tipos que son peores que yo, te lo voy a mostrar. Voy a mostrar que soy superior, que me sobra para esta situación. sí. Así que bueno, Cam Ward, el cuarto de los quarterbacks novatos relevantes en jugar este fin de semana. Sí, porque unos cuantos jugaron, pero no vamos a hablar absolutamente de todos, menos de los undrafted y mucho menos. Pero bueno, Cam Ward tuvo su partido, tuvo su debut. Arrancó con un drive bastante flojito. Sus primeros 2 pases fueron incompletos, pero después en un segundo drive, como decimos, se encontró con Calvin Ridley, logró recomponerse. Nada para destacar, tampoco es para tirar fuegos artificiales, pero creo que un poco dio indicios de ir en el sentido correcto, sobre todo considerando a qué situación llega y qué se espera de él, ¿no? Yo no creo que nadie esté esperando que Cam Ward sea el Jaden Daniels de los Washington, de los Titans este año. No este año. No este año. A ver, Eh, alguien bueno, espera. Entender lo que te quiero decir. Digo, nadie está esperando que el tipo le cambie la cara a la franquicia de un día para el otro y que sean contendientes para ganar, no, para está llegar a bien, la final de conferencia. te Se lo tomo, espera ok. que se desarrolle, que crezca y bueno, y fue un partido en ese sentido. Arrancó mal, mejoró y después le tocó ir al banco para que entre los demás y ahí se acabó la historieta. Suficiente. Fue buen síntoma eso, que los primeros pases hayan ido mal, el primer drive sea malo y el segundo sea bueno. Te habla de, bueno, se puede sobreponer, puede crecer, hay chances. Me gusta este fuego lento que se permiten los Titans siendo una franquicia tan por debajo del radar, con un head coach por debajo del radar, con un montón, con todo por debajo del radar, pueden hacer esto y quizás sea en su beneficio. Un parrafito más, no es quarterback novato, pero me gustó mucho Bryce Young. Me gustó mucho Bryce Young. Mucho. Sí, Lo se poquito lo que ve jugó me cómodo. gustó mucho, se lo ve cómodo. Me Sí, interesa. Me interesa y Jalen sí, sí, Cocker sí. también. Sí, El touchdown con Jalen Cocker, vos viste a Bryce Young, él corre hacia sí. la derecha y le dice "Shh, shh, Sí, sí, para es allá". Le hermoso el pase que señala, hace para lo adentro dirige. a la carrera. Es muy bueno ese pase. Cocker lo Muy bueno. entiende, lindo, nada, interesante. Bueno, un poquito Bien. más de la pretemporada y de rookies, muy poquito. Quiero nombrar a 3 jugadores, si te parece, Colito, y después pasamos a hablar un poco de las noticias de la semana y vamos a hablar a nuestra división. La gente viene por la NFC Oeste. Nosotros bla, 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 hablando cualquier cosa. 3 jugadores más que quiero destacar de esta pretemporada. Primero Tyler Warren. Sí, estábamos hablando en su Sí, momento cuando fue el sí, me pre-draft. gustó mucho lo Hablábamos que vi. del mejor tight end bueno, después fue segundo incluso porque los Bears eligieron a Colson Loveland antes que Ujú. él. Tuvo su debut para los Colts. Los Colts, ya Lo dijimos, tenía no anotado tuvieron también. lo mejor en la posición de quarterback, pero lo de Tyler Warren fue muy Yo creo bueno. que va a ser, yo pensé lo mismo cuando lo vi y te digo que veo una futura superestrella ahí. Ya con el pelito, con el estilo. Es kiteliano, es George Sí, sí, Kiteliano. sí, Me sí, da sí. esas vibes. La Sí, personalidad le sí, veo un futuro superestrella. sí, la verdad que Coincido. arrancó muy bien y muy prometedor. Hay que ver si los Colts se lo permiten, ¿no? Pero le veo un futuro de No superestrella. es el lugar adecuado. Otro que me gustó mucho, bueno, a quién no le puede gustar, ¿no? Preguntale a él si no le gustó su debut. Estoy hablando de TreVeyon Henderson, el running back Sí, que draftearon los Patriots en segunda ronda. TreVeyon Henderson arrancó su carrera en la NFL, está bien, pretemporada, lo que ustedes quieran, pero la primera pelota que tocó, que fue ni más ni menos increíble. que la patada de kickoff del partido, la recibió y la devolvió para un touchdown de 100 yardas. Empezar así, ¿qué más Alta querés? presentación. ¿Qué más querés? Bienvenido. Está bien, hay que decirlo. El equipo especial que lo estaba esperando le dejó una pasarela directamente. O sea, no es que tuvo que hacer mucho, pero lo hizo. Pero esa potencia, esa velocidad, digamos, no se puede simular, ¿no? No, no. Coincido con lo que decís. Me parece que los Patriots, más allá, obviamente, partido de pretemporada, lo que quieras, pero se ve un poco ahí ya un equipo diferente, un equipo que está plantado diferente, con una intención clara de correr la pelota. Y creo que tienen 2 jugadores ahí de la posición de running back muy interesantes para hacerlo y se suma TreVeyon Henderson a ese backfield. Creo que va a ser un jugador que también va a aportar rápidamente y te sumo a esa ecuación a Will Campbell, que también tuvo muy Tuvo un buen buen debut. partido.
hizo muy todo bien lo que le tocó hacer. Así que me parece que los Patriots tienen ahí una linda expectativa. Y voy a nombrar un jugadorcito más, si me permitís, Colito. Acá es donde nos metemos en las profundidades del draft, pero me gusta mucho lo que hizo el wide receiver rookie de los Ravens, la John Ty Wester, un tipo levantado en sexta ronda. Digámoslo, ni lo nombramos, no sabíamos ni que existía. No. Yo te lo voy a decir honestamente, no sabía ni que existía. Pero el tipo aprovechó su oportunidad, porque también la pretemporada se trata de eso, ¿no? Sobre todo de que los novatos, y sobre todo los novatos de rondas altas o incluso los undrafted, digan, ¡ey, ey, ey! No fue al pedo lo que arriesgaron por mí, vale la pena. El tipo tuvo 4 toques en el partido. El primero fue una devolución de patada de 17 yardas, vaya y pase. El segundo fue una recepción de casi 20 yardas. Y el tercero fue una devolución de patada para 87 yardas y para touchdown. Que encima, no es que fue, como decíamos recién de Trevion Henderson, que estaba en el camino abierto. El tipo lo ganó. Eléctrico. Se metió por el medio, rompió tackles, esquivó, cortó. Hizo un cambio de ritmo así con la patita levantada. Espectacular devolución. Terminó con 2 devoluciones para 100 yardas, un touchdown y 2 recepciones para 42 yardas. Es un debut soñado, boludo, para un tipo, un rookie de sexta ronda. Después hay que ver, capaz que incluso no termina en el roster, ¿viste? Pasan estas cosas, te emocionás ahora y después, bueno, decís, no, mirá, tengo a Zay Flowers, tengo a Rashad Bateman, tengo a Andre Hopkins, lo siento, hermano, te caíste. Yo creo que con esto, y más pensando que Harbaugh es un tipo que viene de equipos especiales, que su especialidad son los equipos especiales, y que los equipos especiales de los Ravens el año pasado no fueron tan buenos, me parece que este tipo de rendimiento le va a la John T. Wester la posibilidad de quedarse en el roster, aunque sea para equipos especiales, que no es poca cosa. Quería destacarlo y me gustó. Bien, antes de que te vayas de los Sí. Ravens, solamente déjame mencionar a Keaton Mitchell, otro jugador buen que a mí regreso. me ilusiona muchísimo, que en su primer año tuvo una aparición explosiva y se lesionó. El año pasado llegó a volver, pero claramente todavía no estaba en su nivel, y lo que le vi en este primer partido de pretemporada, le veo esa velocidad, ¿no? Esa velocidad, esa visión, ese juego aéreo también, que me parece que va a complementar increíblemente a Derrick Henry, así que otra flecha para arriba para los Ravens. Sería injusto, ¿no? Que los Ravens tengan un corredor más, porque la verdad que ya con Henry y Lamar decís, ¿cuánto más querés? Pero Keaton Mitchell es un tipo que, es como decís, en su temporada 2022, si no me equivoco, que se lesionaron Justin Hill 2023. y J.K. Dobbins, tuvo una gran temporada, 2023, cortita, pero ganó mucho fantasy, si quieres lo le pudieron streamear, ganaba mucho fantasy, así que está bueno ese regreso. Pero bien, hablamos de lesiones y hay lesiones y cosas para contar. Colito, quiero que hablemos de las noticias de la semana y quiero empezar por, ¿cómo no hacer un mea culpa? Porque Falso Punteo lo hizo otra vez. Dios mío. Último episodio, no el anterior que vino un expósito invitado, sino el último episodio que hicimos juntos, Colito, hablamos de la FC Oeste y nos deshicimos en elogios para Rashawn Slater, el tackle izquierdo de los Chargers, que acababa de firmar un contrato para ser el tackle mejor pago de la liga y bla, 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 bla. Bueno, chicos, Rashawn Slater se rompió y se perdió el año. La maldición de Falso Punteo no falla. No falla. Por suerte cayó uno de los Chargers y uno de los Broncos. Y ahora que lo dije es claro que se rompe Courtland Sutton. Pero digo, increíble que no fallamos, boludo. Hablamos de un equipo y la semana siguiente se rompe uno. Lo de Rashawn Slater es durísimo para los Chargers. Durísimo. En nuestra defensa es muy difícil que no se lesione nadie de quien hablas, ¿no? Porque No, en la bueno. NFL las lesiones están a la orden del día. Pero bueno, el mea lo que culpa mata, vale. lo que mata es la cronología, porque no es que hablamos de los Chargers hace 7 episodios. Fue en el último episodio que hablamos, fue esta, ¿entendés? Y viene acá atrás de esto. Tenés un punto, Durísimo. tenés un punto. Acababa de firmar un contrato de 4 años y 113 millones. Pierden los Chargers a la piedra fundamental de la unidad fundamental de su estrategia, porque la táctica de los Chargers pasa por la línea ofensiva. Entonces, perder a Rashawn Slater es quizás perder a su jugador más importante, comillas, comillas, y sin faltarle respeto a Justin Herbert. Es durísima la pérdida. Ya habló Jim Harbaugh y dijo que van a probar con Joe Alt, el tackle levantado en primera ronda del año pasado, como tackle izquierdo. Pero bueno, es un comienzo de mierda. La verdad que para los Chargers esta noticia es durísima. Frente a la alegría de haber recuperado a Keenan Allen, un mainstay del equipo, un clásico, viene esta noticia detrás. Ser de los Chargers realmente debería ser considerado, ¿cómo se dice? Trabajo no sano, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Bueno, nocivo para la salud. En fin. Eso por un lado. Ya hablamos de Anthony Richardson y de su lesión, así que podemos pasar de largo de ese asunto. Simplemente decir que mala situación de los Colts este año, porque si Anthony Richardson sigue probando ser de papel e inconsistente. Riley Leonard, quarterback 1.
Ok. Ray Leonard, no hablamos de él, pero ya que lo nombrás, es un tipo que me entusiasmó mucho con sus piernas, pero como dijo Ferapa, el temita Ujú, de pasar todavía no se lo enseñaron. ujú. Corre Ya muy lo va a bien, aprender. Ya lo pero va a bueno, el aprender. temita del pase y eso no se le ¿Cuán da. difícil puede ser? Che, Colito, si conoces a algún cornerback novato de esta camada, decile que se cuide, porque hay una maldición dando vuelta. En la misma semana, 2 cornerbacks novatos se rompieron y se pierden la temporada. Estoy hablando de Justin Walley, que fue un pick de tercera ronda de los Colts, y de Bilal Cohn, que fue un pick de sexta ronda de los Ravens. Ambos lesiones ligamentarias, en el caso de Walley, cruzados y no sé cuál más, y en el caso de Bilal Cohn, los cruzados, fuera la temporada. Qué duro, ¿no? Qué duro, qué bajón ser rookie, que te drafteen, estar en tu año debut y perderte el año lesionado en pretemporada debe ser una cosa bastante desgraciada. Sí, particularmente el de los Colts iba a ser titular. Estaba perfilado para ser titular, así que duro, durísimo. El que no estaba perfilado para titular, pero sí para tener una buena porción de los snaps del backfield de los Titans, es TJ Spears, un running back que a mí particularmente me gusta muchísimo, me parece muy interesante y creo que el one to punch con Pollard podría haber sido este año más relevante considerando la llegada de Cam Ward, pero TJ Spears se esguinzó el tobillo, un esguince alto de tobillo que le va a llevar entre 4 y 8 semanas que se va a perder de la temporada regular. Quizás no es una noticia tan relevante, sí es una noticia relevante porque se acercan muchos drafts de fantasy y Ujú. esto hace que los stonks de Tony Pollard crezcan. Compren Tony Y sí. Pollard que va a tener por lo menos por la mitad del año el 100% de los acarreos de los Titans. Em, Bien, Colito, sí. sí, pasamos, bueno, a una no noticia, Me gustan las no ¿no? noticias, me encantan. Una no noticia, Me encantan. porque Landon Dickerson, el guardia de los Eagles, otro jugador muy importante Importantísimo. también en una unidad fundamental para los Eagles, se lesionó, lo tuvieron que llevar en camilla, parecía que podía llegar a ser grave, pero después salió la noticia de que no parecería ser tan grave como podía imaginarse y tiene chance de llegar a la semana 1. Así que termina siendo una no noticia. Hubo cuchillo igual, que eso siempre es noticia porque pasó por el quirófano, pero nada. Así derechito, si llega, está todo bien. Fede Schwinn duerma sin frazada. Bien, y uno que lamentablemente no tuvo la misma suerte, en un equipo que no viene teniendo mucha suerte Ay, con mamá. las lesiones, es Alexander Mattison, ¿no? El running back que había firmado con los Dolphins, que quizás tenía alguna oportunidad en ese backfield, y sobre todo después de los dichos de Tyreek Hill, que necesitaban un running back Qué para el, bardero, el loco. corto yardaje que no sea Devon Aichan. Así que bueno, sufre una lesión en el cuello y se pierde la temporada. Durísima noticia. Sí, hay muchas duras noticias esta vez. Me parece que estamos en la porción trágica. Esta duele. Esta duele porque Rondal Moore, que es un tipo que en los Falcons tuvo en su momento como wide receiver 3 detrás de Russell Gage, estaba ahí como que pintaba bien y prometía un poco. El año pasado se perdió el año completo por una lesión en la rodilla. Este año estaba volviendo, listo para jugar esta vez con los Vikings, no con los Falcons, y otra vez una lesión de rodilla le corta el año entero. Estamos hablando de, qué feo, ¿no? Tu año rookie, bla, bla. 2 años seguidos sin poder jugar por No, lesiones en tremendo. pretemporada. Ni un Tremendo. snap. A la cabeza, boludo. Olvídate lo que te pasa en la rodilla. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Entendés? Yo me entrego al alcoholismo. Está bien, yo me entrego al alcoholismo fácil. Pero digo, es una cosa No sos gravísima. parámetro, Ale, Es no sos una cosa parámetro. gravísima, boludo. Por mucho Gravísima. menos te has entregado al alcoholismo. Bien. Vamos a pasar rápido porque estamos ya pasados de hora. Brandon Ayuk, vamos a hablar un poquito de él hoy más adelante, pero por fin Kyle Shanahan dio por lo menos alguna claridad acerca de cuándo volvería y se dice que es alrededor de la semana 6. Otra noticia de la que vamos a hablar quizás más adelante o un tema del que vamos a hablar más adelante porque Matthew Stafford, el quarterback de los Rams, todavía no está entrenando, ¿no? Es cierto, no es la primera vez que tiene problemas en la espalda y finalmente juega y lo hace muy bien, pero bueno, es claramente algo a monitorear, un jugador que me parece que de él depende realmente el éxito de la temporada de los Rams. Otro quarterback que también tiene algún problemita es Jordan Love, pasó por el quirófano, pero por un tema que parecería ser menor, también hay chances grandes de que llegue a la semana 1. Y para cerrar las noticias,
del día, James Cook volvió a entrenar. Esta me sorprendió, Ale, no la tenía. Es reciente, es muy reciente. Apareció, vino al training camp. Sean McDermott salió a hablar, dijo básicamente las cosas cambiaron cuando le preguntaron por qué James Cook había vuelto. No dio más especificaciones, no se sabe si es que James Cook no estaba dispuesto a seguir perdiendo plata en multas, que de todos modos es una potestad que tienen los clubes, pero no es garantizada, ¿viste? Cuando ya es el entrenamiento oficial, si los jugadores no vienen, los clubes pueden multar a los jugadores por no venir. No se sabe si lo multan o no, no se sabe si lo presionaron con eso o si finalmente las conversaciones para un contrato avanzaron. Lo cierto es que James Cook volvió, el episodio pasado se estuvo hablando de esto. Bueno, pareciera que quizás el mayor problema que tenían los Bills para esta pretemporada no es que tiene una resolución, pero por lo menos paños fríos, la cosa baja un poco de temperatura. El running back 1 de Buffalo está en la casa y pueden seguir avanzando. Solo quiero volver un segundito al temita de los Rams, porque lo has pasado medio de largo y a vos te gustan estos chistes, estas ironías de la vida. Pero si resultara, si llegara a suceder que Matt Stafford no está en condiciones, no te digo de jugar esta temporada, pero por no arrancar las primeras semanas. ¿Vos sabés quién es el quarterback 2 de Los Ángeles Rams? Sí, claramente. Jimmy G. Jimmy G. ¿Y sabes qué implicaría que Matt Stafford no juegue, que juegue Jimmy G? Que esa dupla que tan bien funcionó en los Raiders, como has podido ver en la serie receiver, Davante Adams y Jimmy G, volvería a cancha. Yo, está bien, fue justo porque estaba la cámara de receiver mostrándolo, pero nunca vi un receptor tan hastiado con su quarterback como Davante Adams. Realmente sería un karma. O sea, el karma que persigue a Davante, después de haber tomado la pésima decisión de irse de Aaron Rodgers para ir con su amiguito Eric Carr, y después las cosas le empezaron a salir una cuesta abajo, una espiral descendente que no para. No para. Bueno, veremos qué pasa. Así es la comedia. Pero bueno, estamos hablando de Davante Adams, estamos hablando de Matt Stafford, estamos hablando de Jimmy G, estamos hablando, damas y caballeros, de Los Ángeles Rams, y ya media hora de episodio y no hemos dicho nada de la NFC Oeste. Así que es momento. Basta de prolegómenos, basta de cháchara, basta de pavadas. Hablemos de la última división que nos queda, NFC Oeste. Hablemos, con lo querido, de este equipo que a mí particularmente me encanta, que son Los Ángeles Rams. Sí, la verdad que es un equipo que es difícil que te caiga mal, ¿no? Es difícil que Sean McVay te caiga mal. Me parece que ahí está un poco la cuestión, ¿no? Un tipo que, mirá qué increíble, está entrando a su 9º año en la liga, ¿no? Con su juventud, debe tener más o menos mi edad, ¿no? Debe estar entrando en los 40 más o menos, un poquitito más. Y ya pasó bastantes, ¿no? Pasó muchas situaciones en la NFL, ya perdió un Super Bowl, ya ganó un Super Bowl, ya tuvo buenas temporadas, malas temporadas, ya tuvo que patear el tablero una vez para encontrar su quarterback, estuvo hasta cerca del retiro, ¿no? Y se reinventó. Y ahora mi sensación es que está de alguna manera llegando como a su punto justo, ¿no? Su punto justo de madurez, pero sigue teniendo esa energía, esa fuerza motivadora, esa inteligencia para entender el juego que heredó de Shanahan y que fue transformando hasta ser la propia, ¿no? Me parece que está en un momento muy interesante. Y lo que no podemos realmente negar es que sus equipos compiten, ¿no? Vos sabés que un equipo de McVay es un equipo peligroso y que va a competir. Es cierto, siempre te puede tocar una lesión en una posición clave y ahí te cambia un poco la ecuación. Por eso todo lo que decimos obviamente tiene que tener el asterisco de si Matt Stafford está sano, porque todo bien con Jimmy Garoppolo, pero yo creo que ya no está en condiciones de hacerte que el equipo sea lo suficientemente competitivo. Te puede mantener 2-3 partidos si lo necesitas, pero no mucho más que eso. Entonces, con ese asterisco puesto, yo creo que los Rams son un equipo extremadamente peligroso, ¿no? Lo demostraron el año pasado, cuando no tuvieron quizás el mejor año, pero se terminaron metiendo en los playoffs, y ahí estuvieron muy, pero muy cerca de bajar a los que después fueron los campeones, a los Eagles. Estuvieron a un drive, a una jugada prácticamente, incluso estaban de visitantes bajo la nieve, y creo que todavía nadie se puede sacar de la cabeza esa jugada, ese sack de Jalen Carter, que un poco termina definiendo el partido, pero no tengas duda que los Eagles tuvieron, como te gustaría decir a vos, los huevos en la garganta de ese partido. El lupite fruncido, diría yo, pero está bien, me gusta el huevo en la garganta. El culo como un asterisco, ¿viste? ¿Vos sabés algo de diseño gráfico?
un cuerpo tipográfico es como un ano, sería como un asterisco en cuerpo Ajá. 24 más o menos. Ujú. Y ahí pasó a Bien. cuerpo 7 light, como que quedó muy... Ok. Tenía el culo fruncidísimo. ¿Está Ok. bien? ¿Fue Bien. gráfico? ¿Estuvo bien? Fue bastante claro. Fue bastante Bien. claro. Bien, hablando un poquito de lo que pasa en esta pretemporada con Los Ángeles Rams, lo primero que hay que decir es que se fue un jugador histórico, un símbolo, una de las grandes claves de este ciclo McVay. Estoy hablando de Cooper Kupp, ¿no? De alguna manera dejando la vía libre para que esto que ya se viene insinuando, ¿no? Puka Nacua, este jugador que nos maravilla a todos, también lo queremos un montón, y que claramente ya es una superestrella, y que tenga vía libre. Pero había un as bajo la manga, ¿no? Vos decís, che, se te va Cooper Cup y bueno, por lo menos tu cuerpo de wide receiver de alguna manera se ve lastimado, ¿no? Baja un poquito el nivel. No, 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 no. No, 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 no. Porque Les Snead y Sean McVay lo hicieron posible y trajeron a quien vos mencionabas hace un rato, y estamos hablando de uno de los mejores wide receivers de los últimos 10 años, sin ningún tipo de dudas. Y es quizás hoy todavía hay que ponerlo tranquilamente en el top No me 10. animo a bajarlo. No me animo a Tranquilamente en el bajarlo. top 10, yo tampoco me animo a bajarlo. Estamos hablando de Davante Adams. Un tipo que en la situación correcta es letal. Y es más, con Davante Adams ahí, yo no me animo a decir que Puka es el wide receiver 1. ¿Qué querés que A te diga? ver, a ver, a ver, a ver. Yo sí, yo sí, porque Puka me parece que es un animal absoluto. Yo creo que es un wide receiver top 5 de esta liga, sin lugar a dudas. Está ahí, está Jamar Chase, Justin Jefferson, CeeDee Lamb y entra Puka, Monra, no sé quién quieras, pero para mí está ahí. Davante, tengo que pelearte el 10, te lo peleo, pero nada, estamos hablando de un equipo con dos wide receivers 1A. O sea, eso Sí, ya en este está, es caso un no hay montón. duda, no hay duda. O sea, y realmente, si nosotros empezamos un poco a mirar qué tienen los Rams, o sea, estamos hablando de un cuerpo de wide receivers de elite, Elite. ¿ok? De elite. Eh, una muy buena línea ofensiva que se viene construyendo con jugadores jóvenes año tras año. Un excelente running back, Karen Williams, ¿no? bestia. En Kyren Williams, que aparte lo Sí. renovaron. Y Blake Corum atrás, que todo lo que tuvo que Y hacer Blake hasta ahora lo Corum hizo bien. atrás. Y te pongo el asterisco, si Matt Stafford está sano, uno de los mejores 10 quarterbacks de la liga también. O sea, Sin duda. es una Sin duda. ofensiva tremenda. Y la Es una defensiva que ofensiva está tremenda. cada vez mejor, que la vienen construyendo con talento joven cada vez Y la mejor. defensiva no se queda atrás. Una línea defensiva que hizo olvidar el retiro de Aaron Donald el año pasado. O sea, yo no quiero exagerar, pero me parece que si las cosas, si no tienen sorpresas negativas, es un equipo que tranquilamente está en condiciones de llegar y ganar el Super Bowl. Sí, coincido. Tranquilamente, creo que Compro y firmo el pie. es uno de los grandes candidatos este año. Ahora, como decís, Eh, dos malas lesiones y se fue todo por las ruedas. Se fue. sí, 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 sí. Está un poquito frágil la situación, sobre Eso todo en con su realidad, a ver, quarterback. eso en realidad lo podés decir casi de cualquier equipo, porque digo, Bueno, pero en agarrá este a caso los estamos Eagles, hablando de... lesioná a Saquon y lesioná a Jalen Hurts y estás jodido, ¿entendés? Pero sí, creo que en este caso también se siente un poquito más porque es un equipo que ha tenido mala suerte con las lesiones y que justo la posición de quarterback, que es como la más diametral de todas, estás entrando el año con un tipo que no sabe si tiene espalda. Entonces, literalmente no sabe si tiene espalda, no es una forma, sino es una metáfora. Capaz que tiene una espalda de titanio porque está roto. Entonces, la duda es más válida que en otros casos. Bien, en cuanto a las movidas más destacadas, ya mencionamos a Davante Adams, después también llega Puna Ford, un jugador que hace mucho le gusta a Sean McVay y lo quiere traer y por fin lo pudo hacer. De alguna manera va a reemplazar el agujero que deja Bobby Brown, que es quien se va a los Panthers. Y después se va otro wide receiver de Marcus Robinson, un jugador que jugó muy bien, que la Muy verdad bien. que me sorprendió que se vaya porque la verdad que desde su lugar de wide receiver 3/4 les había aportado bastante. Me parece que también tiene que ver con el lugar que le quieren dar a Tutu Atwell este año, bien firme con wide receiver 3. De alguna manera su arma secreta, porque se habla de muchísimo de los otros dos wide receivers como debe ser, pero su wide receiver 3, y aparte me parece que se complementa bien, ¿no? Un tipo que Sí, claramente tiene otras características y que va a ser una amenaza profunda o un jugador de slot. Así que me parece que está bueno ahí el mix que están armando. Y después en el draft, me parece que se da el gran gusto también John McVay de llevarse a la piecita que le faltaba. Hablamos en esa ofensiva de todas las posiciones y no hablamos del tight end. Bueno, el tight end lo traen vía draft y se llevan a Terrence Ferguson, un jugador que
dijo Sean McVay, yo no es que le crea, pero dijo Sean McVay que era su primera opción como tight end. Digamos, después hay que ver si le creemos o no, pero bueno, la realidad es que fue el tercer tight end elegido atrás de Colston Loveland y Tyler Warren. Y después van por un outside linebacker, o sea, prácticamente un edge, una posición que siempre es importante. Y en ronda 4, un running back, uno más para sumar a ese backfield que parece bastante interesante. Jarquez Hunter, que viene de Auburn. En resumen, la verdad es que un poco lo que decíamos, los Rams tienen todo para prepararse para una muy buena temporada, con el Big If, que es Matthew Stafford, que siempre todos los equipos lo tienen, pero en este caso es una realidad concreta, que no está entrenando y que tiene problemas de la espalda y que es un veterano. Pero si no es por eso, yo vaticino una gran temporada de los Rams. Sí, es difícil no vaticinarla, porque estoy con vos en el entusiasmo de este equipo. Me parece que hablaste de la reinvención de Sean McVay y me gustaría extender un poco esa lógica de la reinvención a Les Snead, un tipo que se hizo famoso por el Fact and Picks, un tipo que se hizo famoso por construir un equipo despreciando, entre comillas, las selecciones, sobre todo las de primera ronda, y que en los últimos 3 o 4 años, después de ganar ese Super Bowl, volvió a construir un equipo a través de picks. Volvió a construir un equipo, un contendiente y un equipo realmente competitivo a través de selecciones de draft. Porque uno mira Ajá. hoy las figuras de los Rams y son todos draft. Obviamente, Matthew Stafford no, está bien, fue ese gran trade, pero después mirás lo que es la línea defensiva y son todos aciertos en el draft. Y lo mirás a Puka Nacua y es un acierto de draft. Y lo mirás a... Digo, me parece que hay que darle ese premio merecido a Les Snead dentro de los mejores general managers de la liga. Creo que tiene que estar. Hablamos mucho siempre de Howie Roseman, hemos hablado de Jason Licht en los Buccaneers. Me parece que acá Les Sin Snead dudas. se merece su premio porque Y uno ha de los más construido, longevos, además. sí, mucho Ya tiempo lleva 14, 15 años. y es como decir, son muchas iteraciones de un equipo que vuelve a inventarse y vuelve a funcionar. Sin dudas, obviamente, el genio de Sean McVay entra mucho en esto. Es un tipo que realmente sabe mucho de fútbol. Sabe mucho. Recuerdo siempre esa entrevista donde le hace una pregunta sobre una jugada y el tipo empieza a describir de memoria la jugada porque Safety está... Dices, hijo de puta, ¿cómo tenés todo en la Vos cabeza? a John Es un McVay, bocho. John McVay se acuerda de todas las jugadas que llamó en todos los partidos. ¿Ah? Vos le decís, che, ¿te acordás en la semana 7 del 2021 que estaban jugando contra tal? Era el tercer cuarto y el tipo te dice, sí, llamé tal jugada, estábamos segunda y no sé. Es increíble. Es un Ese bocho. nivel de dedicación y estudio le pone, ¿no? Tremendo autista, con mucho. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es un tipo de eso. Es un aspergérico el pibe en el nivel de concentración que tiene en el deporte, realmente muy loco. Así que, nada, me parece destacable lo de él. Creo en estos Rams, Colito, realmente creo. Yo, todo lo que dijiste, firmo al pie. Mi único debate fue ese de Puka sí es el uno, sin lugar a dudas. De hecho, si las cosas salen bien, si Stafford no se lesiona. Si me decís que Puka termina siendo el mejor receptor del año, no se me cae una pestaña. Me parece lo más lógico Ujú. del mundo porque tiene con qué y este equipo tiene con qué. Y Pero bueno, además va a tener a alguien que le va a sacar marcas del otro lado. además, porque a Davante lo tenés que estar encima sí o sí. ¿A quién marcás? ¿A quién marcás? ¿Qué haces? O sea, tenés que ser double team para los dos y Kyren Williams ahí hace lo que quiere. Realmente va a ser muy difícil defender a los Rams si todos los jugadores están sanos. Pero bien, 17 terminaron el año pasado. Vos decís que este año son contendientes. Yo digo que este año son contendientes. ¿Qué dicen las 252.000 simulaciones de nuestra IA especialmente programada, Colito? Bien, dicen que el récord para los Rams 2025 será de 11 victorias y 6 derrotas. Ok, le da un crecimiento pequeño, modesto, moderado, pero se lo da. Me Entran a sirve y me playoff alcanza. tranquilos y ahí empiezan los verdaderos Rams. Está bien, me gusta. Bueno, si te parece, amigo, te voy a contar mi opinión y mi visión sobre los Seattle Seahawks para este 2025. ¿Estás bien? ¿Te gusta? ¿Hablamos de los Seahawks? Me parece un equipo interesantísimo, los Seahawks para Bien. este año. Pero siempre antes de hablar del año que viene, me gusta hablar del año pasado, ya lo digo cada episodio. Y me volvió a pasar lo que me ha pasado con otros equipos, que me pongo a analizar la temporada que pasó y digo, che, ¿cómo te engaña, no? El recuerdo, lo que pasó y el tiempo en el medio de la pretemporada. Porque yo me acordaba de la temporada 2024 de los Seahawks como más intrascendente. Y la verdad es
que estuvieron al borde, literal, de entrar a playoffs. Ujú. ¿Sí? Al borde, literalmente. De hecho, tuvieron el mismo récord que los Rams, que fueron los campeones de división. 17, simplemente por tiebreaker, se quedaron afuera. Fue un año raro de los Seahawks. De locales, que no sé si la gente sabe, pero la hinchada de los Seahawks son la 12, literalmente se representan con el número 12, porque son el jugador número 12, como la 12 de Boquita acá en Argentina, y eso les da siempre en localía una ventaja. De locales les fue muy mal. Ganaron 3 partidos y perdieron 6. Y de visitantes, que suele ser lo difícil en la NFL, se hicieron muy fuertes. Ganaron 7 partidos y perdieron 1. De hecho, ganaron todos sus partidos de visitantes dentro de la división. Que por lo general, sobre Mirá, todo en partidos divisionales, buen eso dato. no se da. ¿Sí? La división de visitante la ganaron toda. Pero de locales no les fue bien. Muy extraño. ¿Sí? Fue un año extraño, insisto en el punto. Y a ver, no es loco. Recordemos que era el primer año de la experiencia de Mike McDonald. Estábamos hablando de un head coach debutante, porque no es que era un tipo que tenía experiencia como head coach. Era su primer intento de ser un head coach después de tener una muy buena pasada por la posición de coordinador defensivo en los Ravens. Y la verdad es que esa extrañeza se hace un poco más extraña porque no logró ser ni tan bueno en defensa como hubiésemos esperado de un equipo de Mike McDonald, ni tan malo en ataque como que se suponía que iban a ser esos Seahawks, ¿no? Como que fue medio como desequilibrado todo lo que pasó. A ver, estos cambios de filosofía, estos cambios de esquema, estos cambios de sistema toman su tiempo. ¿Sí? Y es cierto que la defensiva de los Seahawks en la segunda mitad del año mejoró muchísimo. Es decir, que la experiencia de McDonald como coordinador defensivo empezó a dar frutos. ¿Sí? De hecho, terminaron siendo la segunda mitad del año, la defensiva fue top 5 en varias categorías. ¿Sí? En puntos permitidos, en yardas por partido, mejoraron bastante y eso está bueno para mirar el año que viene. Es como, che, esta construcción se fue dando. Siempre hablamos de las defensivas de Big Fangio que toman tiempo en forjarse. Bueno, quizás el caso de McDonald's es similar. Quizás lo está construyendo de a poco y esta defensiva puede ser el punto fuerte para estos Seahawks 2025. ¿Sí? Además, a una defensiva que ya venía bien le agregaron para mí una interesante gema en la agencia libre, que es de Marcus Lawrence, que es un tipo que si bien tiene sus años, puede aportar muchísimo en rotación a un front seven que aparte tiene jugadores interesantes. Puede estar Lemon Jones, porque está Byron Murphy, porque hay está Leonard Williams. Hay bastantes jugadores, hay bastante talento de ese front seven. Creo que de Marcus Lawrence puede ser la joyita que le falta al guante de Thanos para que esta defensiva de Mike McDonald termine de explotar y ser una de las mejores de la liga. Ahora, estoy hablando de la defensa, pues la especialidad de McDonald. Hablemos de la ofensiva. McDonald agarró una escoba y barrió una bruta escoba. ¿Sí? Y hasta te diría una escoba levemente inesperada. Porque creo que ni vos, ni yo, ni nadie apuntaría a Gino Smith como el problema de los Seahawks del año pasado. ¿Sí? No. Sí, no tuvo su mejor año, pero digo, fue un tipo... No estaba en una buena situación tampoco y jugó bien. Jugó bien. Tampoco hubiésemos dicho que DK Metcalf era el problema. No. Tampoco hubiésemos dicho que Tyler Lockett era el problema. Estamos hablando de 3 nombres muy pesados, y ya no son parte del proyecto. Ya no son parte de los Seahawks. Es un house clean importante el que hizo en ofensiva Mike McDonald. ¿Sí? En su lugar, trae figuritas. Cambia, ¿no? Dice, se van Gino, se va DK, se va Tyler Lockett. Viene Sam Darnold, viene Cooper Kupp y viene Marquez Valdes-Scantling. Me cuesta poner en balanza todos esos nombres, es muy arbitrario compararlos como si fuesen peras y manzanas, pero si me preguntas, y parece que hoy son un poquito peores. O sea, Gino, DK, Lockett por Kupp, Darnold, MVS, yo creo que bajaste un poquitito el nivel. Por lo menos puede ser que funcionen bien y bla, bla, bla. Pero en los papeles suena un downgrade. Encima, la decisión de Darnold se vuelve un poquito más polémica, ¿sí? Cuando ves que la línea ofensiva de Seattle no da nada de confianza. ¿Sí? Porque Gino, lo acabas de decir, no tuvo la mejor de las situaciones y eso se debe más que nada a que el interior de la línea ofensiva de Seahawks es un colador. ¿Okay? La posición de tackle vaya y pase. Abraham Lucas y Charles Cross son 2 picks de los drafts que son por lo menos tackles decentes, ¿no? Siempre decimos que una línea ofensiva no tiene que estar llena de estrellas, no tiene que tener puntos débiles. Bueno, el interior de la línea ofensiva de los Seahawks el año pasado fue de las peores de la liga. Y no hicieron más que aportar un pick de primera ronda, ¿sí? Estamos hablando de Gray Sable, que levantaron en el pick número 18 en su primera ronda, para reforzar esa línea ofensiva. Después, poco y nada. ¿Sí?
Entonces, si bien la historia reciente redimió un poquito a Sam Darnold, ya no estamos hablando del Darnold que hablábamos hace 3 años, hoy le tenemos un poco más de respeto, también la historia reciente, la historia más reciente, estoy hablando de la última fecha de la temporada regular 2024 y del primer partido de playoffs de los Vikings, primer y último, nos muestra que cuando el interior de la línea ofensiva flaquea, Darnold se caga encima. Por decirlo en español claro, ¿no? No funciona ni de cerca lo bien que funcionó el resto del año. Entonces, es un poco preocupante la cosita. Existe un mundo donde este cuerpo técnico hace funcionar lo que hay, le dan una protección decente, logran que el juego terrestre, a través de una mejora en la línea ofensiva, que estoy hablando otra vez con lo que hay, no trayendo nuevos jugadores, logran abrir caminos para Kenneth Walker y para Zach Charbonnet, que son un dúo de running backs muy bueno, pero si la línea no te abre camino, es muy difícil todo. Entonces existe ese mundo que esa ofensiva puede mejorar. Y en ese mundo, la defensiva puede hacer el resto del trabajo tranquilamente para que Seattle sea competitivo. Pero, es muchos if para una ofensiva, encima comandada por Clint Kubiak, el nuevo coordinador ofensivo que no es un tipo que venga a romperla. De hecho, el último equipo en el que fue coordinador ofensivo terminó con el quarterback retirado. Estamos hablando de los Saints con Derek Carr, que tuvieron 2 buenos partidos para empezar el año y después se fueron a pique. ¿Sí? Me parece una tarea bastante complicada, la que tiene por delante Clint Kubiak, la que tiene por delante Mike Macdonald. Confío en lo que pueda hacer en defensa, pero en ofensiva no me cago de gusto. En cuanto a movimientos, ya hablamos bastante de las incorporaciones de Darnold, de Cup, de Lawrence Scantling. En cuanto a lo que perdieron a Geno Smith, fue un trade, ¿sí? Obtuvieron una tercera ronda de 2025, que ya hablaremos de para qué lo usaron. DK Metcalf lo cambian por una segunda a los Pittsburgh Steelers y un swap de late round. Y después pierden a Draymond Jones, a Roy Robertson Harris, Laken Tomlinson y Tyler Lockett, que ya lo dijimos que se fue. No pierden nada demasiado fuerte, pero pierden. O sea, es un equipo que se hizo un poquito peor en la agencia libre. Después en el draft, ya hablé de la primera ronda, Grace Abel. En segunda ronda, con su pick, de que les correspondía el número 35, levantan al safety Nick Emanwari. Y con el pick número 50, que es el que consiguen los Steelers con el trade de DK Metcalf, draftean a Elijah Arroyo, un tight end que está teniendo muy buen rendimiento en el training camp y que sería interesante porque los Seattle Seahawks son un equipo que juega sin tight end hace muchos años. O sea, no tiene un tight end como la gente, desde que yo tengo uso de razón por lo menos, no tiene un tight end relevante. Entonces, sería bueno si este tipo levanta cabeza, quizás sería ese refuercito en ofensiva que le puede venir a Sam Darnold, sobre todo por el tipo de juego de Darnold que puede usar un buen tight end que le salve las papas en situaciones de pase corto. Acá, en tercera ronda, con el pick de Geno Smith, casualmente, hacen algo que creo yo vale la pena analizar a futuro, que es levantar a Jalen Milroe, ¿sí? El quarterback, tercera ronda, pick número 92, un quarterback que se podría definir como que le falta un golpe de horno, que está bastante crudo en muchas posiciones, pero que tiene unas condiciones atléticas bastante destacadas. Estamos hablando de su capacidad de correr, estamos hablando de su brazo, estamos hablando de potencial que hay ahí. ¿Sí? Sí, y que lo mostró en el primer partido de pretemporada, se vieron esos flashes. Cuando arranca es eléctrico. Eléctrico, sumamente eléctrico. Y después en quinta ronda levanta un defensive tackle Riley Mills. Quiero hablar de quinta ronda no por Riley Mills, sino por quien creo yo que es el arma secreta de este equipo. Una de las grandes revelaciones de pretemporada, sobre todo lo que se está hablando en Training Camp. Y también en la cancha el otro día demostró, porque sabe tanto, estoy hablando de Tory Horton, wide receiver levantado en quinta ronda, que aparentemente se las trae. O sea, por lo que se dice, puede ser el Puka de este año. Un tipo de quinta ronda que pasó por abajo del radar y está rindiendo muy bien. Jugó muy bien su partido de pretemporada. De hecho, tuvo un touchdown, un muy lindo touchdown con una buena recepción y un buen movimiento para sacarse de encima de defensores. Interesante lo de Tory Horton, por eso lo quería nombrar. A ver, hay un solo año de esta experiencia McDonald para estudiar. Tenemos tape de un equipo de McDonald como head coach de un solo año, una sola temporada. Y es una temporada que termina 17. Entonces, soga hay que darle. O sea, yo no me puedo poner a decir, no puedo ponerme a refunfuñar. Pero bueno, el roster no se ve mejor que ayer. Eso es cierto. Y también es cierto, igual, que parece estar yendo a un lugar en particular. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Claramente, Mike McDonald llegó y dijo, a ver, Geno Smith, no sos mi quarterback. Y un poco lo entiendo. Porque en una liga donde la única victoria real es ganar un Super Bowl, yo te pregunto, che, Colito, Geno Smith, ¿es el quarterback que te hace ganar un Super Bowl?
Puede, Está bien. Yo te puede. pregunto, Ale, ¿Sam Darnold es el quarterback que te hace ganar un Super Bowl? Para. Está bien lo que estás diciendo y estoy de acuerdo con vos. Porque inmediatamente después de lo que te quería preguntar, te digo, dudo que crea, no yo, dudo que Mike McDonald crea que Sam Darnold es el futuro tampoco. ¿Será que cree en Jalen Milroe? Acordate que Mike McDonald viene de los Baltimore Ravens. Y los Baltimore Ravens, cuando apostaron por Lamar Jackson, estaban apostando por un tipo que estaba bastante crudo también. ¿Sí? Sobre todo en el juego aéreo. Pero que tenía condiciones físicas, talento atlético. Quizás, Mike McDonald está apuntando a llevar a los Seahawks, que vienen de muchos años de pasadores bombarderos, estoy hablando de Russell Wilson, estoy hablando incluso de Geno Smith, a un esquema más basado en defensa, carrera y juego físico. ¿Sí? Quizás lo que está intentando McDonald's es llevar el equipo hacia ese lado. ¿Sí? Mientras tanto, obviamente, se mantiene una lógica más bien Mike Tomliniana, que es, no voy a salir campeón, pero tampoco quiero ser el pick número 1. Ahí es donde entra Darnold. ¿Entendés? No quiero terminar el año 1-16. Entonces confío en un tipo que acaba de tener un año que ganó 15 partidos con su equipo, 14 partidos con su equipo, que le puedo dar y formar un equipo mientras Milroe, que es mi proyecto, se desarrolla. Todo esto que estoy diciendo son puras especulaciones, damas y caballeros. Pero si uno lee las circunstancias, si uno lee entre líneas, parece tener sentido. Mientras tanto, hay cosas para emocionarse. Porque, insisto, la defensiva que tiene en términos de nivel, en términos de jugadores, en términos de la mente maestra. ¿No te gusta birra la defensiva de McDonald's? Bueno, está bien, callado. La defensiva tiene talento suficiente para ser top 3. ¿Sí? Y después mirás el trío de receptores. Estoy hablando de Jackson Smith y Jigba, Cooper Kupp y Tony Horton. Si realmente demuestra lo que estamos hablando que puede llegar a ser, puede ser de alto vuelo, puede ser interesante. Sumale a Elijah Arroyo, que se viene hablando maravillas de él. ¿Sí? Una división que no tiene un claro líder, como sea en otras. Si bien hablamos maravillas de los Rams, si bien los 49ers son un buen equipo, no está el equipo que decís, che, este es el rey de la división indiscutido hace 5 años, como los Bills en la FC este. Entonces, hay cositas que pueden decir, che, pero por ahí McDonald's si logró lo que logró en una de esas. Ahora hay cosas para preocuparse. Y ya lo dije. Darnold con producción floja hace agua. Kubiak como coordinador ofensivo no me caga de gusto. Y la identidad del equipo está borrosa. ¿Qué son estos Seahawks? ¿A qué juegan? Este cambio de Smith por Darnold, este draft de Milroe, ¿a qué estás apuntando? Entonces, no es de confiarse mucho. Y así como dije que la división no tenga un claro líder es algo bueno, también es algo malo, porque todos los equipos de la división pueden ser mejores que los Seahawks. Todos. Así como no hay un claro líder, no hay una clara cenicienta. No puedo decir, no, este equipo es el peor. Los Seahawks pueden tranquilamente terminar primeros o terminar cuartos en esta edición. Y esa es la incertidumbre de este 25. 2025 los Seahawks, solo Dios sabe. ¿Dios o nuestra IA? No sé. ¿Vos qué opinás? Sí, a ver, la verdad es que es un poco todo lo que decís de vuelta, creo que está perfecto el análisis, no tengo mucho más para agregar, o sea, coincido. Me cuesta mucho entender la movida de dejar ir a Geno Smith, que perfectamente es un quarterback puente, y contratar a Sam Darnold, que el contrato que le hacen también un poco revela sus reales intenciones porque no se están comprometiendo a mucho después del primer año, más allá de que el contrato, digamos, es abultado, pero después del primer año pueden salir tranquilamente. Creo que Sam Darnold, me cuesta mucho confiar en esa temporada excelente que tuvo con los Vikings, porque hay que decirlo también, ¿no? Más allá de que le podemos dar el mérito en haber estado en una buena situación, con un gran head coach, coordinador ofensivo, pero él jugó muy bien, o sea, no podemos negar que jugó muy bien el año pasado, extremadamente bien, y que si no hubiese sido por esos últimos 2 partidos, posiblemente su situación o se hubiese quedado en los Vikings o hubiese tenido un contrato más interesante todavía. Pero me cuesta creer que ese es el verdadero Sam Darnold, sobre todo con lo que mencionabas de una situación lejos de la ideal que va a tener ahora en Seattle. Entonces, no entiendo muy bien el plan. Me parece interesante, porque es diferente. Y quizás no lo entiendo yo, pero están cocinando algo interesante que todavía no lo logramos descifrar del todo, así que por eso me interesa. No la veo, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Creo que ese es el punto, el beneficio de la duda. Mike McDonald por ahora se lo merece. Bien, 10-7 fue su 2024. ¿Qué dice nuestra IA especialmente entrenada para predecir temporadas de NFL?
que su récord 2025 será de 8 victorias y 9 derrotas. Está bien. Creo que la IA está, al igual que nosotros, incierta. ¿Viste? Y pone ese récord tomliniano casi que decís, bueno, no está mal, pero no tan mal, está bien, pero no tan bien, lo tenemos ahí en el medio y no sabemos mucho qué esperar. Yo creo que difícilmente el récord de los Seahawks sea ese. Va a ser o mucho menos o mucho más, pero como promedio me parece que está bien y que es sensato. Colito, hay que avanzar porque el episodio se nos va y Sí, hay que avanzar. hay que hablar de un equipo que te gusta tanto. Tanto. O sea, no sé si el equipo, pero a vos te gusta. A vos te gusta él. Yo quiero ver un anillo en su dedo. Esa es la Vos querés realidad. ver un hecho en su dedo. Y no es que le estás proponiendo casamiento. Tómalo como quieras. Quiero que tenga un anillo en su dedo. Estamos hablando, damas y caballeros, Ay, de ay, los ay. San Francisco 49ers, del señor Kyle Shanahan, a quien el Colo, nos acabamos de enterar, le gustaría desposar. Es un momento raro de los 49ers, ¿no? Eso creo que es lo que podemos coincidir todos. Después de llegar a por ahí un rendimiento pico, me parece hace un par de años, donde era el mejor equipo. Pues Arrasador, no ganó el Super una Bowl, pero máquina. era el Una mejor máquina. equipo. Ese San Francisco 49ers 2023 tuvo una temporada muy dura el año siguiente, ¿no? El año pasado en el 2024. A ver, y este año, un poco ya yendo al punto, hubo un éxodo masivo. Ahora vamos a verlo, pero hubo un éxodo muy importante, sobre todo del lado defensivo. No sé si se puede hablar de una reconstrucción, porque la verdad que del otro de la cancha quedan jugadores muy importantes, con muchas batallas encima, y no llegan incorporaciones de renombre. Entonces es toda rara la situación. En ese sentido, creo que la adición más grande o más importante de la pretemporada es el coordinador defensivo, es Robert Saleh. Podemos pensar lo que querramos de él, de su experiencia en los Jets, de él como head coach, pero lo que no podemos dudar es lo que logró en los 49ers cuando estuvo al lado de Kyle Shanahan en esta misma posición, ¿no? Me parece que ahí llegó el pico de su propia carrera. No tiene el material que tenía en ese momento, eso hay que decirlo, porque muchos de esos grandes jugadores que él mismo formó, ya no están ahí, ¿no? Como Ari Armstead, DeForest Buckner, Dre Greenlaw, jugadores que la rompieron con él, pero ya no son parte de este equipo. Pero quizás le puede inyectar esa chispa, esa energía que le estuvo faltando, y también de esa manera hacer mejor esa ofensiva, ¿no? Porque eso es algo que pasa mucho en la NFL, salvo que sean los Bengals. Cuando una de tus unidades es buena, en general potencia también a la otra. Y eso pasa mucho también, o pasó en San Francisco a partir de los entrenamientos ultra competitivos, porque lo interesante de Kyle Shanahan y Robert Saleh es que les gusta competir y compiten entre ellos mucho en los entrenamientos y a partir de ahí es que logran ese crecimiento de los dos lados de la cancha. Ya hablamos de Ayuk, un jugador importante que va a faltar, ¿no? Que sigue lesionado, ahora con fecha de regreso, aparentemente, fecha 6, se fue Divo, o sea, también empiezan la temporada con dos jugadores que han sido muy importantes, que no van a ser parte, por lo menos, en el inicio de ese plantel. Y suma también a las preocupaciones la lesión de Joanne Jennings, que también estaba con algún problemita, además de un problemita de lesiones, un problemita contractual, así que muchísimas dudas en los 49ers de los dos lados de la cancha. Lo más interesante, o quizás hay dos jugadores que por ahí te contrarrestan todo eso. Uno es Ricky Pierso, un jugador que entrando en su segundo año creo que tiene todos los números para ser el wide receiver uno de este equipo este año, me parece. Para la. Yo creo que sí. Estás Yo creo que tirando sí. la larga, pero Ya el bueno. año pasado tuvo un par de partidos impresionantes, ¿no? Porque estuvo lesionado el año pasado, recordemos, le dispararon antes de pegaron empezar tiro. la temporada. Le pegaron un tiro literalmente y volvió a jugar y lo hizo muy bien y terminó el año con algunas actuaciones muy, muy, muy interesantes. Creo que tuvo un partido de más de 150 yardas. Y el otro jugador que te genera un poco esa expectativa es nada más y nada menos que el viejo, querido y odiado Christian McCaffrey, ¿no? Un jugador que muchos lo dan por muerto, pero los reportes que nos llegan del camp de los 49ers es que parecería que esas lesiones que lo tuvieron tan a maltraer durante los últimos años habrían quedado atrás. Tenemos que hablarlo todo en condicional porque sabemos que lo que llega de esos reportes
hay veces que no tiene mucho de realidad. Y también lo que nosotros mismos vimos de Christian McCaffrey es un jugador que parecería que está un poco deteriorado físicamente, ¿no? Pero si está bien, ojo, porque esa ofensiva todavía tiene a George Kittle, ¿no? Esa ofensiva tiene a Brock Purdy, que podemos hablar lo que querramos, pero es un jugador que se potencia muy bien y se entiende muy bien con Kyle Shanahan y está cada vez más maduro también, ahora con nuevo contrato. Entonces, hay más razones para ser pesimistas que optimistas, pero hay algunas razones para ser optimistas. Veamos un poco lo que hicieron en la pretemporada. Y quiero arrancar por lo malo, porque es lo que salta a la vista, porque de lo bueno tampoco que llega no hay mucho para decir. Y es un poco lo que decíamos al principio, un éxodo tremendo, tremendo, sobre todo el lado defensivo. En ofensiva se va Deebo Samuel, ya lo mencionamos. Se va también Jordan Mason, que me sorprendió, lo tradean a los Vikings. Un jugador que jugó tan bien, que reemplazó tan bien a Christian McCaffrey. Yo sé que son una fábrica de sacar running backs, pero esta no la entiendo. No Sí, la entiendo porque y hoy están jodidos, ¿eh? Acaban de firmar a Jeff Wilson porque están bastante jodidos con lesiones en la posición. Grave. no la entiendo. Es una movida que realmente creo que no fue buena. No hay mucho más para agregar. O sea, lo tradeaste por una ronda alta. Es un tipo que te respondió tan bien. Difícil. Pero bueno, se va también Aaron Banks, un guardia que obviamente no le podían pagar, ¿no? Se fue a los Packers por un contrato multimillonario de 77 palos por 4 años. Y del lado defensivo te voy a empezar a nombrar jugadores. Y todos los jugadores que te voy a nombrar son jugadores titulares importantes. Javarius Ward, Javon Hargrave, Talanoa Ufanga, que se fue a tus Broncos. Trey Greenlow, que también se fue a tus Broncos. Leonard Floyd. O sea, son todos jugadores que eran titulares y que dejan un agujero en esos 49ers. En el medio también te nombro a Jalen Moore, el tackle izquierdo que se va a los Chiefs, que era el suplente de Trent Williams. Normal, lógico, ¿no? Si no iba a jugar, tampoco lo ibas a firmar por un contrato alto. Pero en definitiva se van muchos jugadores importantes. Se va también Elijah Mitchell a los Chiefs. Otro jugador que también te rindió muy bien, más allá de algún problema físico. En el draft, en la primera ronda, con su pick número 11, eligen a Michael Williams, un jugador que juega en la línea defensiva por afuera, un edge, una de las posiciones más importantes que hay en la NFL. Quizás algunos lo consideran un poco un reach, porque está un poco crudo, pero bueno, entiendo que ese jugador fue seleccionado a dedo por Robert Saleh, así que vamos a confiar en su criterio para desarrollarlo. Después, fíjense, no es casualidad lo que hacen en el draft. Segunda ronda, otro jugador defensivo, otra vez a la línea defensiva, un defensive tackle, Alfred Collins de Texas. Tercera ronda, ¿de qué lado va a ser? Y sí, otra vez del lado defensivo, un linebacker, Nick Martin de Oklahoma State. Cuarta ronda, ¿de qué lado, Ale? Adivina. Lado defensivo. Sí. Ahí está. Un corner. Quinta ronda, otro jugador del lado defensivo. O sea, bueno, evidentemente estaba claro, ¿no? Cuál era el lado de la cancha que necesitaban potenciar. Después terminan en cuarta ronda con un wide receiver, Jordan Watkins, y en quinta ronda con un running back. Obviamente, siempre que San Francisco seleccione un running back, aunque sean rondas altas, tenemos que prestar atención. Así que Jordan James de Oregon seguramente va a ser un jugador que tenga influencia. A ver, yo sigo confiando en Kyle Shanahan, la verdad, porque me parece que realmente es una mente ofensiva generacional y seguramente se va a venir una nueva iteración de su ofensiva, así que tengo mucha expectativa con lo que vamos a ver. Yo creo que vamos a ver un juego totalmente diferente a lo que venimos viendo en los últimos años. También confío en Robert Saleh, con lo cual ahí hay una combinación interesante. Ahora, el arma secreta de los 49ers es su calendario. Es realmente, si te lo pones a mirar, es un calendario bastante fácil. ¿Por qué? Porque salieron cuartos el año pasado en su división, lo que hace que los 3 partidos adicionales en general sean partidos bastante más accesibles, ¿no? Tenía por ahí una comparativa. Mirá, acá lo tengo, Colito. No solamente Sí. es porque salieron cuartos, sino porque además a la NFC Oeste este año le tocan los Sures. Entonces, los Claro. 49ers este año tienen partidos contra los Saints, los Jaguars, los Falcons, bueno, los Buccaneers, los Texans, los Giants, los Panthers, Pero mirá qué los interesante Browns, esto. Mirá qué los interesante esto. Titans, los Bears. Tienen muchos partidos muy accesibles y tienen pocos Pero monstruos.
los 3 partidos, mirá los 3 partidos adicionales a lo que vos, está perfecto lo que decís, juegan contra las dos del sur, pero los 3 partidos adicionales, mirá la comparativa entre los Rams y los 49ers. Los Rams juegan contra Eagles, Ravens y Lions, mientras que los 49ers juegan con Bears, Browns y Giants. Es muy importante esa diferencia. Muy grosa la diferencia. Son 3 partidos que realmente te pueden cambiar toda la ecuación. Entonces me parece que ahí está quizás la mejor noticia de los 49ers para este año. Sin dudas, estoy de acuerdo con vos. Me gusta que haya sido escarbar el análisis a encontrar un arma secreta inesperada. Yo, a diferencia de gran parte del mundo del fútbol, no voy a dar por muerto a Christian McCaffrey hasta que Christian McCaffrey no esté muerto. Yo creo que el regreso de Christian McCaffrey tranquilamente puede llevar a que estos 49ers sean una máquina de matar, como lo fueron cuando él estaba, porque la verdad es que aquí por ahí me cae la crítica, ¿no? A mí Deebo Samuel, a mí Brandon Ayuk, así como la gente se deshace diciendo que Brock Purdy es un quarterback de sistema, te puedo decir lo mismo de los receptores, discúlpame. Para mí Brandon Ayuk, Deebo Samuel tuvo un muy buen año, excelente, cuando lo usaban así de gadget y salía No, medio para de rally. más de un muy buen año, no seas malo tampoco. Bueno, No, yo no. te estoy dando... Divo fue un wide receiver de primera categoría. Te estoy dando mi opinión. Para mí no fue nunca un wide receiver top 10 de la liga. Jamás. Okay. Estadísticamente lo ha sido. No creo que lo sea. No me parece un talento a destacar de esa manera. Entonces, yo creo que si Shanahan tiene un par de armas, si está Jamon Jennings en condiciones, Ricky Pearsall, si Ayuk vuelve eventualmente o no, de Marcus Robinson que lo levanta en la agencia libre, bla, bla, con Christian McCaffrey en condiciones, yo creo perfectamente que estos 49ers te pueden arrancar la cabeza ofensivamente. Y en la defensa, ahí estoy 100% con vos. Yo creo que Robert Saleh es un genio defensivo. Un genio. Creo, de hecho, bueno, el partido de pretemporada de los Broncos fue contra los 49ers, el partido de la semana pasada. Y yo te aseguro que la defensiva, sobre todo los primeros drives que están jugando jugadores más de primer equipo, si bien no jugaron todos de primer equipo, la defensiva te comía los huevos. Te comía los huevos al estilo de las defensivas de Robert Saleh. Entonces, esta combinación de Robert Saleh, volviendo, esta combinación de Christian McCaffrey en condiciones, esta combinación de Kyle Shanahan, que es Kyle Shanahan, y esta combinación de un calendario sencillo, si mañana los 49ers son el mejor equipo de la liga, o por lo menos en récord, no me llama la atención en lo más mínimo. Bien. Antes de pasar al récord, Ale, tengo una confesión para hacer. Voy a decir la verdad sobre algo que la verdad es que lo tendría que haber dicho hace mucho tiempo quizás, y lo voy a decir ahora al aire, y vos te estás enterando también en este momento. Y la confesión es que todas las predicciones que hemos hecho para la temporada no las hizo una inteligencia artificial, sino que... No habíamos entrenado un... Boludo, me pediste plata para mandar a los desarrolladores de la India para que hagan la... Bueno, eso después lo arreglamos fuera de cámara. Pero lo importante, porque eso después se arregla. Lo importante es que voy a decir la verdad y la realidad es que son mis predicciones. Y me voy a hacer cargo. ¿Y sabes por qué me voy a hacer cargo? Porque la verdad que cuando las cosas se tornan una moda, a mí ya me aburren. Y la novedad de la inteligencia artificial la utilizamos. No es que no la utilizamos. Okay. Pero utilizamos cuando no era lo normal, cuando no era la norma, cuando realmente era algo novedoso. Ahora que ya es moneda corriente, me parece que un poco pierde el sentido porque lo puede hacer cualquiera. Y nosotros no nos gusta hacer lo que puede hacer cualquiera. Entonces nos vamos a desviar de eso y por eso es que sale la verdad a la luz. Y también me hago cargo de lo que digo y de lo que puede llegar a suceder. ¿Okay? No monetariamente, la plata, bueno, ya está usada. Lo siento, no sé, después vemos cómo lo compensamos. Me dejas atónito. Estoy choqueado, por una parte ofendido, por otra parte orgulloso. Me gusta esta rebeldía de tu parte, me gusta que se hayas engañado a todos. Me siento un poco humillado, porque pensé que había confianza entre nosotros. Pero bueno, ahora sabiendo esto, más me interesa saber qué opina la inteligencia artificial, es decir, vos, que va a ser el récord 2025 de los 49ers. Bien, según mis predicciones, mis análisis y mis resultados, el récord de los 49ers será de
10 victorias y 7 derrotas. Hubiese esperado más siendo vos y siendo Shanahan, pero bueno, evidentemente Ah, sí, ¿esperabas más? Yo pensé que ibas a fui- esperar menos. fuiste cauto. Fuiste cauto, me Sí, gusta. me parece que no es para menos. Hay una merma muy fuerte en el plantel. Y también una energía que viene en baja. Me quedo más con lo segundo que con lo primero. La merma no me preocupa. Yo creo que Kyle Shanahan y Robert Saleh son tipos que hacen jugar. Entrenás un par de meses más y te hacen jugar de linebacker. Pero creo que lo de la A mí lo energía que me puede dio vuelta a solucionar. la cuestión es el El schedule, schedule, sí. honestamente. Y además haciéndolo partido por partido, vos veías y decías, sí, este es ganable, este es Lo ganable, este es ganan, lo ganable. ganan, lo Yo ganan. veo difícil que si no hay ninguna lesión, no hay nada raro, los 49ers ganen menos de 10 partidos, honestamente. Solo por el récord, por el schedule. Después me gustaría saber, ya llegará el momento, si esto los pone o no en playoffs. Pero antes, tenemos que pasar a hablar del último equipo que nos queda, que son los Arizona Cardinals. Pero antes de hablar de los Arizona Cardinals, quiero decirles algo muy importante a los oyentes que sigan escuchando este programa y no se hayan retirado después de escucharnos hablar una de 20 pavadas. Este año, en la primera semana de la NFL, va a haber un partido en Brasil, esto lo saben. Juegan los Chargers contra los Chiefs en el Neoquímica Arena en San Pablo. Saben que el staff de falso punteo se hará presente. Y saben que el staff de falso punteo es parte de un staff más grande que es el staff de No Huddle. Y saben que No Huddle está haciendo un montón de cosas para poder difundir este deporte y darle oportunidades en Argentina. Y en ese tren es que No Huddle, junto con el apoyo de Bet Warrior, va a estar sorteando, sí, escucharon bien, sorteando, un viaje a Brasil con entradas incluidas para ver Chiefs Chargers. Es una Tremendo. barbaridad. Es una La barbaridad. verdad que es tremendo. Lo estoy diciendo No, en este momento del programa y no antes porque esto es tan grosso que se lo merecen los verdaderos reales. Entonces, los que llegan hasta acá, los que están escuchando esto, van a tener la chance. Entren al Instagram de No Huddle, ahí van a encontrar las instrucciones para participar por un viaje a Brasil y entradas para ver Chargers Chiefs. Es una banda. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Hecho el aviso parroquial, que era el momento pertinente, lo sentí, se me salió de adentro. bien hecho. Bien Voy a hecho. hablarte, Colito querido, de este último equipo de la NFC Oeste. Y no es casualidad que sea el último equipo del que hablamos, porque es difícil hablar de los Arizona Cardinals. Sobre todo si pensamos en lo que fue el 2024. Fueron uno de los equipos más confusos del año, para mí. No sabías qué esperar. Podían jugar bien, podían jugar mal, meter 40 puntos, comerse 40, tener un partido. Era totalmente inexplicable y impronosticable partido a partido de la temporada de los Cardinals. Y creo que en todo eso hubo una cuota grande de decepción finalmente, ¿no? Porque la idea en este segundo año, en lo que fue el segundo año de Pew Pew, Jonathan Gannon, era construir sobre un 2023 en el que con muy poco habían sido muy dignos. No sé si te acordás, pero en ese Sí, 2023 sí. Esperábamos que ganen 0 partidos y ganaron les fue. 5 y ganaron buenos partidos contra equipos respetables. Digo, fue un equipo que... Entonces era como, bueno, qué bueno. Jonathan Gannon, tenés el segundo año. Te trajiste a Marvin Harrison Jr. ¿Sí? Ey, las expectativas estaban altas. Y estaban altas sobre todo para la ofensiva, para Kyler Murray. Y no dieron la talla. La verdad es que no dieron la talla. Es loco que digamos esto, porque hablo de Marvin Harrison Jr. en particular ahora. Estamos hablando de un tipo que en su año rookie tuvo 885 yardas, a un promedio de 14 yardas por recepción y 8 touchdowns. Eso no es una línea mala para un rookie. No, pero es verdad que se veía, vos veías los partidos y se veía que no estaba funcionando la cuestión. No, no, había algo que no terminaba de cerrar. Para mí no hay química. No hay química. No sé si la van a construir este año, pero era la sensación, ¿no? Sí, y aparte, encima, tenés detrás una camada de wide receivers novatos que tuvieron estrellas a rolete, porque hablamos de Malik Neighbors, de Matt McConkey, de Ryan Thomas Jr. Y viste, como que Marvin Harrison Jr. entraba como un difference maker, como un talento generacional. Sí. Como y un esta sure falta thing. de química, como que dejó un poco de insatisfacción. ¿Sí? Y además, es peor todavía cuando ves que el resto de la ofensiva no estuvo tan mal. Porque la línea ofensiva fue mucho mejor de lo que se esperaba. La línea ofensiva de los Cardinals, sépanlo, no es una debilidad. Es una línea ofensiva bastante decente. Te diría de promedio para arriba. El juego terrestre, calladito, el juego terrestre de los Cardinals fue top 10 el año pasado. Fueron top 10 en casi todas las métricas de juego terrestre. Así con James Conner, con Trey Benson, con momentos de mal de mercado. Incluso con las piernas de Kyler Murray, que desde ese frente puede aportar. Y
tenés una verdadera estrella consolidada en su posición en Trey McBride. Estamos hablando de un tipo que hoy creo que indiscutiblemente es top 3, actual, no te digo histórico. Hoy es más que Travis Kelce. ¿Te gusta, no te gusta, te enoja, no te enoja? Hoy por hoy, si tengo que elegir un tight end para mi equipo, elijo a McBride antes que a Kelce. Y eso no es poco decir. El tema es que, ya decíamos, Kyler Murray inconsistente, el cuerpo de receptores, ¿sí? Detrás de Marvin Harrison Jr., que era el wide receiver 1, no mucha cosa. Y encima, con todo eso decís, bueno, me apoyo en la defensiva, que encima es la especialidad de mi head coach. Bueno, la defensiva fue de mediocre a mala, ¿sí? Realmente no fue una defensiva que pueda sumar nada. Entonces, si ya tu ofensiva está inconsistente y tu defensiva, que es la especialidad de tu head coach, hace agua, no vas a ningún lado. No lo digo yo, lo dice Mossy Ossenford, el general manager de los Cardinals, que no dijo nada de lo que estoy diciendo, pero hizo todo lo que habría que hacer teniendo en cuenta esto. ¿A qué me refiero? La pretemporada fue defensa, defensa, defensa. Defensa, defensa, defensa. Agencia libre, levantaron un gran jugador, una gran incorporación. Estoy hablando de Josh Sweat, que estaba jugando en los Eagles. ¿Sí? Se fue por un contrato de 4 años y 76 millones. Le pagan como una pseudoestrella y está bien, porque Josh Sweat es un tipo que te puede cambiar la línea defensiva. Además, se traen a Dalvin Tomlinson de los Browns y a Calais Campbell de los Dolphins. Son dos veteranos, ¿ok? Están del lado incorrecto de los 30. Pero son tipos que te pueden aportar bastante, ¿sí? Porque tenés algo de talento joven en esa defensiva. Y además, si no tenías suficiente, en el draft fuiste y levantaste todo talento joven. Porque básicamente, pick de primera ronda, defensive tackle Walter Nolan. Pick de segunda ronda, cornerback Will Johnson. Pick de tercera ronda, edge Jordan Burch. Pick de cuarta ronda, linebacker Cody Simon. Y sigue la cosa. Sí, y quiero recordar que Will Johnson, que fue, como dijiste recién, tomado en segunda ronda. Sí, Agus Espósito de hecho lo nombró como uno de los 5 jugadores blue chips del draft. Sí. Venía con lesiones y me parece que por eso cayó, pero si está bien y después vuelve al nivel que mostró en su mejor momento de college, es un talento de primera ronda, sin dudas. Sin lugar a dudas, y es claro lo que están haciendo los Cardinals, es claro lo que está haciendo Mossy Ossenford, es claro lo que está apuntando Jonathan Gannon. Es una estrategia quizás curiosa, ¿sí? Porque insisto en el tema de las armas, ¿ok? Bueno, digamos, esta puede ser la visión. Che, Marvin Harrison Jr. todavía no tocó su techo. Elaboró una química con Kyler Murray y tengo wide receiver 1 de la hostia. Al lado tengo a Trey McBride, que es un animal, ¿sí? En el backfield tengo a James Conner, que es un running back 1 más que decente, por más que tenga sus años. Pero bueno, posición de receptor detrás de Marvin Harrison Jr., Michael Wilson, Greg Dortch, Zay Jones, una colección de wide receivers 3-4. ¿Sí? No tenés un wide receiver 1. ¿Qué creo que están pensando? Pero depende de la evolución de Marvin Harrison, porque el talento está. Por eso, ¿a qué apuntan, creo yo, estos Cardinals? ¿A qué apunta Mossy Ossenford? Básicamente dice, a ver, la jodita pasa por Kyler Murray. Si este muchachito se vuelve consistente y muestra que el talento que ha mostrado por momentos lo puede sostener, lo que hay alcanza y sobra. No necesitas más que Marvin Harrison Jr., Michael Wilson y Greg Dortch y Trey McBride y James Conner. Eso es un montón. Es una ofensiva súper decente. Sí. Si el quarterback está en condiciones, con una buena línea ofensiva. Si el tipo se mantiene consistente, ahí alcanza. ¿Sí? Drew Petzing, coordinador ofensivo, el laburo es tuyo, papito. Sacale lo mejor o empiecen a pensar a futuro. ¿Sí? El contrato, no se van a poder ir del contrato que tengo con Kyler Murray hasta 2027 más o menos, pero... Sí, pero hasta ahí. Empieza a pensar. Yo creo que está muy bien lo que decís. Creo que es un año totalmente bisagra. Por primera vez, es un año bisagra para Kyler Murray. Sí. Esta vez sí es el año que si no demuestra, yo creo que se van a deshacer de él de alguna manera. Me parece que es la última oportunidad que tiene. Por eso, por lo que decís, porque es un jugador que talento evidentemente tiene, pero todos los años, año tras año, muestra esa inconsistencia que hace que sea difícil creer. Creo que los Cardinals son de esos equipos que son medio comodines, que de repente, digamos, hay un escenario donde ganan 14 partidos. A ese nivel. Sí. A ese nivel, porque tienen el equipo para hacerlo. Sí. Pero también hay un escenario donde se desmoronan por completo y Kyler Murray... pierde 14 partidos. Sí, no sé si tantos, pero por ahí pierden 8, 9 tranquilamente o 10. Sí, a ver, yo creo que la situación es, como decís, bastante bisagra. Sin lugar a dudas para Kyler Murray. Y no digo que Jonathan Gannon esté en la silla caliente, pero está tibiecita. ¿A qué me refiero? No puede seguir pasando esto. O sea, el récord del año pasado fue 8-9, no es trágico. Pero ese sabor de boca, ese mirar a los Cardinals y decir, che, ¿a dónde va esto? No puede prolongarse en el tiempo, ¿entendés? Entonces me parece que
tienen que ajustar los tornillos y decir, ok, loco, te lo ponemos el peso del hombro, ¿sí? Demostrá vos que podés cruzarnos el río, Kyler Murray. Yo te voy a dar lo que hace falta. Por eso, la elaboración defensiva, ¿sí? Es una apuesta que hacen en defensa, trayendo todo lo que traen en el draft y todo lo que traen en la agencia libre. Encima no pierden a nadie. Yo te digo, te muestro la lista de jugadores que se van en la agencia libre de los Cardinals y no conoces a uno. Parecen nombres inventados por el Madden. ¿Sí? Está bien, es lo bueno de tener un roster de ignotos, porque la verdad que el roster de los Cardinals, algo 5 o 6 jugadores, son todos ignotos. Entonces, no pierden mucho, refuerzan fuerte la defensa con la apuesta de decir, che, si mi defensa funciona bien, si mi juego terrestre funciona como funcionó el año pasado, si mi línea ofensiva sigue funcionando, si tengo a Trey McBride, si Marvin Harrison Jr. levanta un poquitito, bueno, Kyler, deja de joder con el Call of Duty, ¿sí? Y jugá un poquito mejor. Tampoco hace falta tanto. Mostrate consistente y mostrame que puedo apostar a futuro con vos. ¿Sí? Yo creo que esa es la bisagra de este año. La bisagra de este año es decir, en cierta forma Jonathan Gannon y Mossy Ossenford, al no traer más armas para Kyler Murray, para mí están haciendo una declaración. ¿Sí? Están diciendo, yo me voy a encargar de lo otro, papito, de lo tuyo encárgate. Te traje un talento generacional en wide receiver, tenés un tight end de la hostia, tenés una buena ofensiva. Hacé con lo que hay. Si este año Kyler Murray no levanta cabeza, creo que la temporada que viene, la pretemporada que viene, vamos a estar hablando muchísimo de él. Muchísimo. Y no por las buenas razones. Bien. Con 8-9. toda esta antesala, vamos a dar el récord estimado por mí para los Cardinals para el año que viene. Mentiroso. Que será de 8 victorias y 9 derrotas, repitiendo el récord del año pasado. Bien. Infeliz Menchi. No sería un buen resultado para los Vamos a hablar mucho de Kyler Murray, entonces la pretemporada 2026, si todo se da como vos decís. Bien, repasamos rápidamente entonces cómo quedaría la división. Estarían los Rams como primeros con 11-6, segundos los 49ers, 17 ambos en playoff. Bien. Y estarían quedando afuera los Cardinals y los Seahawks con 8-9. Ok. Bueno. División pareja igual. Estamos hablando de una división que puede tranquilamente tener exactamente al revés. el resultado opuesto. Sí. Con ciertas cuestiones que pasen. Colito, no quiero abusar de tu tiempo ni de tu magia, pero ya que te delataste y asumiste que vos sos el que hizo estos pálpitos, me vas a tener que decir vos, entonces, ya que terminamos con todas las divisiones, cómo queda el playoff picture de la 2025 según tus pálpitos. Perfecto. O cálculos, perdón. Pálpitos queda un poco flojo. Cálculos, esto es científico. Bien. Entonces, vamos a arrancar por la NFC, que es de la que hablamos hoy. En la NFC, vamos a decir primero quiénes son los 4 ganadores divisionales. Y del seed del 1 al 4 estarían los Eagles, los Buccaneers, los Rams, ellos 3 con 11-6. Y los Lions estarían entrando con 17 como cuarto ganador divisional. Primera semilla, ¿Okay? Ahí con todos con 11-6, ¿quién sería? Los Eagles sería la primera. Los Eagles por tiebreakers, bien, perfecto. Sí, por tiebreaker. Bien. Y los 3 wildcards están claros porque los 3 tienen 10 victorias y no necesitan tiebreaker. Los 3 entran con esas 10 victorias y son los 49ers, que los mencionamos hoy, y los otros 2 son los Packers y los Falcons. Con lo cual te repaso los que estarían quedando afuera, porque ahí está lo interesante. Afuera los Bears, afuera los Commanders, afuera los Vikings, todos ellos con 9-8, o sea, ahí nomás. Afuera los Cowboys con 8-9, afuera los Seahawks, Cardinals y después Panthers, Giants y obviamente los Saints al final, con 1-16. Siento que vas a estar pifiando mucho con esto, Colito, pero adelante. Me gusta. Bien. Son los riesgos del de otro arriesgar. del otro lado de la AFC, el seed número 1 será para Buffalo Bills con 14-3, siguiendo por los Baltimore Ravens 12-5, Houston Texans 12-5 y los Chiefs 11-6. Ahí tenemos los 4 ganadores divisionales. Y después entrando a playoff como comodín estarían los Denver Broncos del señor Ale Casas, también con 11-6, perdiendo la división solamente por tiebreakers con los Chiefs. Y estarían entrando ahí por la ventana también Los Ángeles Chargers y los
Pittsburgh Steelers con 17. Only you. Quedando afuera los Raiders 9-8, los Bengals 9-8 y después le siguen los Jaguars, Dolphins y Patriots con 7-10. Ahí con los Patriots quizás podemos estar equivocándonos. Jets con 6-11, Colts, Titans y Browns. Está bien, un poco menos polémico de este lado me parece, sobre todo porque pusiste a los Broncos en playoffs, así que no te voy a discutir. Me gusta que tengas a los Bengals de Joe Burrow por debajo de los Steelers de Aaron Rodgers. Me encanta vos. Pero vos viste que el primer partido el sesgo de esta IA, ¿te das cuenta del sesgo de esta IA? Pará, ¿vos viste lo que fue el primer partido de pretemporada de los Bengals? O sea, exactamente como fue el año pasado. Excelente en ofensiva, desastre total en defensa. Sí, va a estar grave, la tienen complicada. En fin, bueno, Colito querido, así sin ton ni son, sin comerla ni beberla, como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final de estos análisis semanales de cada división de la NFL, con lo cual las semanas que vienen, que no son muchas antes de que empiece la temporada regular, quedan 3 semanas creo antes de que empiece la verdadera acción. Pero bueno, las semanas que vienen seguramente estemos charlando un poquito de nuestro ranking de quarterbacks, nuestro ranking de wide receiver. Vamos a discutir. Tenemos que hablar de fantasy también, ¿no? Algún capitulito, vamos a ver si vienen los chicos de Nadie Sabe Nada. Hay un montón todavía para ¿Tenemos tiempo para todo? Tenemos que inventar alguna creo. semana en el medio. A ver, tenemos 3 semanas antes que empiece la temporada, así que estará por ahí, ¿no? Un capítulo de rankings, de fantasy, rankings. predicciones. Exactamente. Esas son Así es. las 3 semanas. Tenemos que estar, no podemos faltar porque no tenemos más días. Así que se nos viene encima la temporada, Ale, y ya se viene el viaje a Brasil. No se olviden de participar porque se lo pueden ganar. Es real, las chances son reales. Participen y nos vemos en Brasil. Así es, damas y caballeros, les agradecemos una vez más por su amable escucha y compañía. Colito querido, te agradezco por haberme engañado durante todas estas semanas, haberme mentido cruelmente en la cara, haberme hecho sentido un boludo. Te lo agradezco muchísimo, me voy a ir muy contento ahora a dormir. Te agradezco de verdad, de corazón. Estoy encantado con que te hayas burlado de mi confianza de esta manera. Así que nada. Perdón, me emocioné. Nos vamos con un pequeño chivo antes de cerrar, para los que llegaron hasta acá, si es que llegaron. El próximo miércoles 20 de agosto, las 2 personas que aquí les hablan van a estar tocando música en la mítica Maquena. ¿Ok? 21 horas, así que miércoles 20 de agosto, 21 horas, los esperamos allí. La banda itinerante se presenta por primera vez en vivo, lo que no es poco, y bueno, ahí los esperamos. Damas y caballeros, no más palabras. Se acabó. Último episodio divisional, episodio 147. Hasta aquí llegó. Esto fue Falso Punteo.